Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Ciclo de conferencias virtuales del Comité Olímpico de Panamá. Les saluda Juancho Villaverde, que soy el director de comunicaciones del COP y también el día de hoy uno de los panelistas con mi compañera Alessandra Mezquita. Antes de iniciar esta conferencia queremos agradecerles a todos su presencia, súper puntual, 11 de la mañana. También mencionarles a cada uno de ustedes que ya hemos hecho dos conferencias, la de manejo emocional, también hicimos una conferencia de construcción de un Instagram ganador. Esta segunda conferencia está disponible en nuestro canal de YouTube, así como estará esta también al completo para cualquier persona que la quiera ver. Y el día jueves tenemos, bueno, sí, el jueves tenemos otra conferencia más, está en nuestras redes, que es Entrenamiento en Casa, Experiencias y Retos, por parte de nuestro director deportivo, Carlos Iván Bermeo. Y también tendremos la próxima semana, esa del jueves a las 3 de la tarde, y la próxima semana, el 28 de abril, a las 3 de la tarde también, por parte de la licenciada Damaris Young, tendremos la conferencia La Buena Gobernanza en las Organizaciones Deportivas. Recordándoles que esto es un ciclo de conferencias virtuales que está haciendo el Comité Olímpico de Panamá y que pues todos ustedes que están participando contarán un certificado de participación y si completan las 5 conferencias pues tendrán un certificado de ciclo completo. La idea, por supuesto, también es seguir realizando estas conferencias, crear otras dinámicas más para aprovechar este tiempo en el que estamos en casa. Antes de introducir a mi compañera y hablar un poquito de nosotros, le cedo la palabra al presidente del Comité Olímpico, Camilo Amado, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Buenos días, Juancho, buenos días, Alexandra, y buenos días a Alessandra, y buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Creo que este ciclo de conferencias, una idea del equipo de comunicaciones, ha resultado todo un éxito, siempre lleno, siempre con muchas expectativas. Hemos tenido que ampliar el canal de YouTube, eso la verdad es que requiere que yo los felicite enormemente a todos por ese trabajo y por mantenernos a los que estamos en casa de alguna u otra manera entretenidos con algo que aprender, que siempre es importante y sobre todo en estos días. Bienvenidos a todos, no quiero hacer esto más largo de lo que tiene que ser, más bien darle la oportunidad a nuestros expositores a que empiecen. Buenos días y adelante, Juancho y Alessandra. Muchas gracias, presidente. Bueno, vamos a hacer una breve introducción de los panelistas. Alessandra Mezquita, mi compañera el día de hoy. Ella es comunicadora, ha tenido experiencia vasta en medios de comunicación a nivel nacional, tanto en Telemetro como en RPC. También estuvo en la gerencia de Cable On The Sports. Estuviste en, ¿cómo se llama la empresa? Perdón, Alessandra, me acabo de olvidar. Alba Visión. Alba Visión, manejando todo lo que era pues, derecho de transmisión y demás de distintos eventos deportivos, y actualmente es la directora de comunicaciones del comité organizador de los Juegos Panamá 2022. Por mi parte, soy Juancho Villaverde, soy comunicador, estoy trabajando en radio desde el año 2013 a nivel de comentarista deportivo. Me uní también al equipo de Cable On The Sports desde el 2014. He trabajado como productor, como guionista y también como presentador de distintos programas de radio y televisión. Y actualmente, desde el año 2018, soy el director de comunicaciones del Comité Olímpico de Panamá. Y por eso, Alessandra y yo tenemos planificada esta conferencia el día de hoy, de el atleta y el medio de comunicación. Alessandra, no sé si tú también quieres hacer una introducción sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, no, agradecerte a ti y al señor Camilo por tomarme en cuenta para esta conferencia. Me parece súper interesante todas las conferencias que están dando, obviamente para darle más herramientas todavía a los atletas y quienes están involucrados en el deporte en Panamá, y tratar de aprovechar al máximo este tiempo que todos estamos encerrados en estas 4 paredes que nos rodean. Y bueno, emocionada por poder compartir con todos hoy esta conferencia en particular de los atletas y los medios de comunicación, porque eso es una relación sumamente importante. Y creo que hemos tenido la oportunidad de verlo tú y yo, tanto del lado como el periodista, pero también ya después desde este otro lado donde tenemos que apoyar y asesorar y brindarle nuestro conocimiento
atletas y a personas involucradas en deporte que tienen que enfrentarse a los medios de comunicación. Entonces espero que hoy quienes tengan que reforzar algunas cosas la puedan hacer con los puntos que les vamos a compartir, y quienes simplemente tienen que aprender desde cero hoy puedan aprovechar al máximo también esta conferencia. Claro que sí, yo creo que ya nos podemos meter de lleno en nuestra presentación. Nosotros vamos a estar siendo bastante dinámica. Recordarle a los espectadores que si tienen alguna pregunta, en la parte inferior de sus pantallas en Zoom y en YouTube, los que nos están viendo por YouTube, pueden preguntar en la sección de comentarios. Los que nos están viendo por Zoom, en la parte de preguntas y respuestas, colocan la pregunta ahí y pues nuestros compañeros nos harán llegar sus preguntas. No sé si está por ahí Rogelio para que me ayude a permitirme compartir pantalla, por favor, para poder poner la presentación y comenzar con la charla. Gracias. Efectivo, de una vez. Ahí, mi compañero Rogelio. Bien. Aquí estamos. Ok. Bueno, ya está, bienvenida, la dimos. Hoy queremos trabajar 5 puntos claves que el atleta debe manejar a la hora de tener relación con los medios de comunicación. Esos 5 puntos que iremos desglosando poco a poco. En algunos de ellos presentaremos ejemplos para que ustedes también tengan alguna referencia sobre eso y también explicaremos cada una de ellas. Son 5 puntos: comportamiento adecuado, contacto con medios y presentación adecuada, atendiendo a los medios, el poder del entrevistado, conciencia y actitud, y manejo y mensaje post competencia. Esos son los 5 puntos que queremos que ustedes se lleven el día de hoy, que puedan tener un poquito más de conocimiento a profundidad de los mismos. Alessandra, te dejo para comenzar a hablar del comportamiento adecuado. Sí, el punto 1, digamos que es, bueno, yo diría que es la base para la vida en general, hay que tener un comportamiento adecuado, pero obviamente sobre todo y énfasis cuando eres atleta, porque cuando eres un atleta, aunque quizás no te guste, eres una figura pública. Eso está casado con la naturaleza de lo que es el ámbito en donde se desempeñan. Y obviamente eso lleva consigo una responsabilidad pues muy grande, porque cualquier acto que tengas, cualquier palabra que digas, tiene una magnitud poderosa porque está en una plataforma pública que da para que se te critique, que da para que se hable y se diga, y eso nos puede caer mal. Inclusive me pongo mi propio ejemplo y me pondré como ejemplo a lo largo de esta presentación, pero puede que a mí de repente no me guste ser figura pública, pero por la naturaleza de mi trabajo, pues viene casado con eso. Y yo me tengo que adaptar a eso, reconocer eso, aceptar eso y tener ese chip en mi cabeza de que mi comportamiento siempre tiene que ser el adecuado. Ustedes tienen que recordar que la gente siente una gran admiración por ustedes. Quizás ustedes no lo sientan o no lo reconozcan o no le den esa importancia, pero inclusive yo les puedo decir, yo tengo muchísima admiración por los atletas. O sea, en general los atletas, y se dice mucho, están como en un pedestal muy arriba, que la gente los ve, y eso desde los atletas más famosos del mundo hasta nuestros atletas del patio, uno siente admiración por ustedes como atletas, y eso lleva una responsabilidad de la cual ustedes tienen que estar muy conscientes, porque son modelos a seguir, porque son figuras públicas, y eso lo tienen que tener siempre, siempre, siempre muy presente, y sobre todo cuando van a estar frente a un medio de comunicación. Tal cual, ahí colocamos esta frase: el atleta de alto rendimiento es figura pública. Como mencionó Alessandra, una cosa está casada con la otra. Ustedes como atletas o como futuros atletas de alto rendimiento, tenemos muchos jóvenes que nos acompañan, no tienen que ser perfectos, pueden cometer errores. Yo cometo errores en pantalla, a Alessandra seguramente le ha pasado también cometer algún error en pantalla, pero lo que sí hay que hacer es mantener un comportamiento adecuado y ser respetable. La gente siente admiración por ustedes, como mencionó Alessandra. Posiblemente ustedes dicen, no, pero si yo apenas soy un atleta en Panamá, no he roto la barrera a nivel internacional. Sí eres una persona que causa admiración. Hay muchos jóvenes de tu deporte o de otros deportes que te ven. Inclusive ni siquiera que hayan visto tu deporte. Puede que sea un chico que juegue tenis y tú seas un atleta de lucha, pero te vio una entrevista, te escuchó hablar, o te vio un live de Instagram y ya recibe esa admiración por ese atleta que logró salir adelante. Entonces,
tú eres una figura pública, tú tienes que tener un comportamiento adecuado por ser ese ejemplo, porque te van a copiar y lo que tú hagas va a ser una cosa que van a copiar más adelante. Un ejemplo a nivel macro, David Beckham en el año 2002 se rapó la cabeza antes de un campeonato mundial y todo el mundo se rapó la cabeza. Son modelos a seguir los atletas. Hoy en día el deporte es global, las figuras deportivas son globales y por eso todas las figuras deportivas son figuras públicas y tienen que tener un comportamiento adecuado. Importante sobre esto, nos planteamos en lo siguiente, los valores del olimpismo. Algunos no los conocen, pues nosotros se los damos también. Algunos de estos valores, excelencia, amistad, respeto y compromiso. Excelencia en su comportamiento, amistad con sus rivales, con sus compañeros de equipo, con sus entrenadores, con los medios de comunicación, respeto con cada uno de ellos, con los jueces, con los árbitros, con los dirigentes. Hay que tener ese comportamiento y por supuesto el compromiso con su deporte y con su misión como atletas a la hora de presentarse como un atleta de alto rendimiento. Que volvemos a repetir, el atleta de alto rendimiento no solamente tiene que preocuparse por su rendimiento, sino también por su imagen, porque es un ejemplo, es una figura pública. En cada entrevista, en cada aparición, ustedes representan a su país y también a su deporte. Porque si colocan a nivel de silogismo, la judoka panameña, Cristín Jiménez, por dictar un ejemplo, espero que Cristín esté con nosotros y le mandamos un abrazo, representando ahí a Panamá, porque es judoka panameña, o en general, porque es judoka. Cada judoka panameña va a representar su comportamiento como judoka y como panameña. Por eso es importante el comportamiento adecuado como este primer punto. No sé si Alessandra quiere decir algo adicional o pasamos al siguiente. Sí, nada más, el comportamiento adecuado es algo muy, muy básico. O sea, no se le pide, como dice el punto ahí, no se le pide que sean perfectos, ni santos, ni santas. Es simplemente tener un comportamiento adecuado, que es saber diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, y al momento de presentarse ante un público, ante una cámara, ante un micrófono, es simplemente saber reconocer eso. Bien, pasamos al siguiente, Punto que es el 2. sí, punto 2, contacto con los medios de comunicación y presentación adecuada. Van a ver que pues tiene algunas cosas que ver con lo que vimos en el punto 1, lógicamente, todo está hilado. Y hay algo muy importante en todo esto, sobre todo cuando estamos hablando de los canales correctos, cuando estamos hablando de competencias. No todos tenemos, o no todas las federaciones tienen la posibilidad de tener un encargado de prensa o de relaciones públicas o de comunicaciones. En este caso el Comité Olímpico lo posee y estamos a su disposición, pero sería o es el proceso correcto que si algún medio le pide una entrevista en competencia o fuera de competencia o en proceso de entrenamiento, ustedes hagan un acercamiento primero a ese encargado de relaciones públicas de la federación o de prensa o a esa persona si tiene la cercanía con el Comité Olímpico, si no tienes tanta experiencia a nivel de entrevistas, porque te vamos a dar las guías, te vamos a ayudar a que tú puedas tener ese contacto de la manera adecuada y que tu presentación a la hora de esa entrevista sea favorable para ti. Eso es muy importante en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando tú creas esa relación con un medio de comunicación, logras tener una difusión mayor, aprovechando la era actual, la era de las redes sociales, como ese medio de contacto y difusión. ¿A qué vamos con esto? No todos los medios pueden cubrir competencias internacionales como un Grand Prix, por ejemplo, de Taekwondo, o un campeonato nacional de un deporte que se celebre en el interior del país. Los medios, la mayoría, tienen sus periodistas acá en la ciudad de Panamá y pues les cuesta mucho llegar allá. Si usted tiene un contacto con un medio o inclusive dentro de los canales propios de cada una de las federaciones, usted se puede grabar y se puede tomar una foto con su celular y usted le manda al medio la información. Oye, ¿qué tal? Te saluda Juancho, estuve en tal competencia, me fue así, 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 mis rivales fueron esto, 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 este. Detallen la información. Detallar la información en ese contacto con los medios
es lo mejor que pueden hacer, porque los medios van a agradecer y van a difundir esa información porque es costo cero, o sea, para ellos es un ganar total. Es muy importante que ustedes aprovechen esa posibilidad de tener los contactos y las redes sociales para difundir esa información. Pero es muy importante hacerlo siempre, primero, ese primer contacto, por medio de los canales adecuados, de los canales correctos. Sí, y ya entonces cuando no hayan esos o no los tengan a su disposición esos canales correctos y ustedes tengan que abordar directamente a un periodista, los aborde directamente a ustedes, no le teman a los periodistas. Sucede mucho que pareciera que a veces los atletas quieren, por decirlo muy de manera panameña, chifiar a algún periodista, no le quieren dar entrevista al periodista por un temor de no saber qué decir, de qué me van a preguntar. No deben de temerle al periodista. Y cuando lleguemos al punto 3, les voy a dar la clave porque no tienen que temerle al periodista. Pero al final del día, a veces nosotros como periodistas también sentimos un poco de, puede ser temor o de estrés o preocupación cuando a mí me toca llamar a un atleta. Porque yo digo, ay, a la vida, y si no me responde lo que necesito, y si no me quiere hablar, o y si no, o sea, esas mismas dudas que quizás ustedes tengan de tener que darle una entrevista a un periodista, ese periodista también la siente hacia ustedes, porque tienen que cumplir con un deadline que le pidieron para entregar una nota, porque la nota fue iniciativa de ellos y saben que tienen que sacar una información. Entonces, es una relación de ambas vías, que así como ustedes quizás sientan algo de aprensión, quizás ellos también, o nosotros los periodistas también la vayamos a sentir, pero no tienen por qué temerle a un periodista. Hay que sacar ese miedo de la cabeza. Y eso va muy ligado de que ustedes cultiven relaciones con los medios y con los periodistas. Y cuando digo cultivar relación, no me refiero a una relación personal de jugar PlayStation, de ir al cine. No me refiero a esa, aunque esas suceden. Se han dado casos, Juancho, de que esas relaciones también suceden. Pero me refiero a una relación profesional, una relación de trabajo. Y eso es sumamente importante, porque los periodistas y los medios van a ser una pieza realmente clave en la carrera de cualquier figura pública. Y les pongo nuevamente yo como ejemplo, que soy periodista y trabajo en los medios, pero a mí también muchas veces me llaman periodistas de otras esferas tipo variedad o farándula, que no es que a mí me emocione tener que responder esas preguntas, pero como soy figura pública, son preguntas y entrevistas que por naturaleza se van a dar. Entonces, para mí ha sido muy importante durante estos años cultivar ciertas relaciones con uno que otros periodistas, que ya son muchos años de tener esa relación profesional de entrevistador, entrevistado. Y eso me ha servido muchísimo porque al momento que me llaman para sacar una nota que quizás no me guste la temática de la nota o no me gusta el titular que me vayan a poner en la nota, la relación que ya yo mantengo con ese periodista permite de que en esa entrevista, si yo tengo un mensaje muy claro que yo quiero sacar, ya tener esa relación con él permite que nos encontremos quizás en un punto medio para yo poder sacar mi mensaje, que es importante para mí, él poder sacar su nota, poner su titular o lo que sea, pero mantener esa relación hace que sea una situación win-win, ganar-ganar para ambos. Y eso de cultivar esa relación, de verdad que va a ser muy importante para ustedes. Y también no olvidar que la imagen que ustedes proyecten en foto, en video, tiene un impacto grandísimo. Cuando uno llega a una entrevista, por ejemplo, yo pude haber llegado hoy desgreñada, sin maquillaje, pero eso hubiera estado mal, porque hubiera presentado una imagen terrible ante todos ustedes. Y siempre tienen que tener eso muy presente, ya sea que ustedes tengan su indumentaria del Comité Olímpico, de alguna marca que los patrocine, y si no tienen nada de eso, igual, por sus propios medios, siempre ir lo más presentables posibles, porque una imagen dice 1000 palabras. Tal cual, como mencionas, Alessandra, la parte de la imagen que proyectan para llegar a las entrevistas. Así sea una entrevista con un medio escrito que va a ser hablando. Si ustedes van a tener un cara a cara, si el periodista les invita a un café o si se reúnen después de un entrenamiento, usted termine su entrenamiento y usted le pide 5 minutos, usted se coloca su ropa de presentación, es decir, la ropa con la que vas a salir en la foto de la primera plana
tuya mirando o tú con tu campo de entrenamiento detrás. Si tienes la indumentaria oficial del Comité Olímpico o de tu federación nacional, te colocas la indumentaria oficial. Puede ser un suéter polo, puede ser un buzo, algo que sea una indumentaria deportiva oficial. ¿Por qué? Porque esa foto que sale hoy en el diario queda en Google y si alguien pone el día de mañana el nombre de suyo como atleta, esa es la foto que va a salir. Esa es tu imagen y esa es la primera imagen que va a ver una persona de cualquier parte del mundo que quiere buscar esa foto. Incluso si usted logra un puesto importante en una competencia internacional y un periodista de, por decir algo, Chile, que lo vea usted como un potencial en el de siguientes Juegos Suramericanos, va a buscar y va a colocar esa foto. Por eso es importante que usted piense que cada foto, cada video, cada entrevista que usted haga, usted tiene que presentarse de la manera adecuada a nivel de imagen, porque esa imagen va a pesar muchísimo a la hora futura. Y completando un poco lo que mencionabas de las relaciones con los medios, de cultivar esa relación con los medios, es una pieza clave para todos ustedes, porque hay veces también que el atleta necesita que su voz se escuche. Y esto no quiere decir, oye, es que necesito que me hagas un favor. No, tú le dices, oye, tengo esta información y me gustaría que esta información salga adelante. El periodista sabrá si eso es o no una noticia relevante. Lo más seguro es que sí sea, porque la voz del atleta es la voz de una figura pública. Por lo tanto, esas relaciones con los periodistas, de cultivarlas, no estamos hablando de ser hinchipinchi, no estamos hablando de ser el amigote, que puede pasar, como pasa con cualquier persona, y eso no es un tabú tampoco. Puede haber amistad entre un periodista y un atleta. No podemos decir que no, sí la puede haber, pero no necesariamente tiene que ser así. Con que sea una relación de trabajo, como mencionó Alessandra, es una relación que a usted le va a beneficiar y que por supuesto al medio le va a beneficiar porque va a tener una cercanía con un atleta que le va a permitir a él producir noticias, tener contenido constante en cada uno de sus medios. Así es. Punto 3. Este punto me gusta muchísimo. Si no han estado prestando atención durante esta conferencia, es el momento de que ustedes presten atención. Atendiendo a los medios, el poder del entrevistado. Por lo general, se tiene una idea equivocada de cómo funciona esta relación entrevistador-entrevistado. Yo como periodista puedo llegar a una entrevista, a una conferencia de prensa, a una zona mixta, con mi cuaderno y mi lista de preguntas anotadas, con mis preguntas sangronas, con mi palabra que yo sé que va a hacer que esa persona que yo estoy entrevistando se altere y me suelte un titular que yo pueda poner en mi CG o en prensa escrita o en la página web o lo que sea. Yo puedo ir con toda esa intención porque yo vengo todo bien armado. Pero al final en esa entrevista, yo como periodista, yo no tengo el poder. El poder lo tienen ustedes. El poder lo tienen ustedes en sus palabras y su mensaje. Porque por más que yo trate y trate y trate de que me suelten algo que yo quiero y que me interesa, yo solamente voy a poder reproducir y publicar lo que sea que salga de la boca de ustedes. Entonces, al final, en una entrevista, el poder es de ustedes. Muchos a veces piensan que el poder lo tiene el periodista y por eso le tienen ese temor al periodista y a dar entrevistas, pero no es el caso. Y cuando se dan cuenta que el poder lo tienen ustedes y que tienen esa confianza, se van a dar cuenta que al momento de hablar y dar entrevistas, todo se vuelve mucho más fácil. Pero aquí la clave es tener su mensaje claro. Uno no puede llegar a una entrevista sin tener ni idea qué es lo que vas a decir. Y es muy fácil ya predecir qué es lo que me van a preguntar, cómo me lo van a preguntar. Y yo tengo siempre que estar preparada con mi mensaje claro de qué es lo que yo quiero decir. Me pueden hacer 1000 preguntas, pero si yo tengo mi mensaje claro, yo esas preguntas las voy a contestar y voy a regresar siempre a ese punto claro que es lo que yo quiero expresar. Cuando ustedes se preparan para una competencia, y obviamente lo primordial y lo número uno es prepararse para lo que van a estar haciendo en esa competencia, también tienen que tener preparado cuál va a ser mi mensaje. ¿Cuál va a ser mi mensaje antes de la competencia, mientras estoy entrenando? ¿Cuál va a ser mi mensaje post competencia? Si gano, si pierdo, si es un fracaso, si me fue exitosamente. Tienen que tener su mensaje preparado porque eso les da confianza a ustedes también al momento de hablar.
Y también es muy importante en esto es que ustedes siempre tienen algo que contar. No es necesario, de verdad, que siempre se entre de la misma forma, y esto no quiero que lo vean como una burla, porque no lo es sencillamente una apreciación. Ojo, lo digo desde antes. No siempre hay que decir, bueno, muchas gracias por la entrevista, yo quiero agradecer porque este es el trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de la semana. No es necesario eso. Ustedes todos tienen algo que contar. La parte general la sabemos todos porque todos vimos lo que estaba pasando, todos vimos la acción que se estaba dando. Busquen esa cosa, ese punto que hace que tu participación, ya seas en deporte de conjunto o a nivel individual, sea diferente a la de otro atleta. Porque si usted da un discurso general a la hora de contar su participación, usted lo que está haciendo es que no sea relevante, no sea noticia. Si tú dices, si tú cuentas bien cómo fue tu proceso, cómo llegaste a esa competencia, cómo viviste la competencia, haces un punto diferenciador y creas que y logras que tu información sea relevante, sea diferente. Siempre tienes algo que contar y lo tienes que hacer. ¿Cómo se puede practicar eso? Así como usted entrena antes de una competencia, todas las cosas que pueden pasar durante la competencia, si el rival en este momento me pone presión, en el caso, por ejemplo, de un deporte de precisión, me pone presión porque hizo un puntaje alto, pues yo tengo que trabajar bajo esa presión la trabajo en entrenamiento y seguramente la verán más adelante en siguientes conferencias, pero también tienen que en algún momento mirarse al espejo y analizar qué preguntas me pueden hacer. Ok, y hablen, ensáyenlo en el espejo. Tienen que ensayar lo que van a contar, tener su mensaje claro, como mencionó Alessandra más atrás. Miren a otros atletas, utilicen esa referencia de cómo habla, por ejemplo, Usain Bolt, o cómo habla en entrevistas Michael Phelps, o cómo habla en entrevistas Mariana Pajón, la ciclista colombiana, que habla muy bien, Caterina Ibargüen, cómo habla Yulimar Rojas, cómo hablan esos atletas a la hora de dar entrevistas, por qué se siente cómodo, qué cosas dice. Usen esas referencias, así como ustedes son un punto de referencia para los más jóvenes, los que están ya arriba son un punto de referencia para ustedes a la hora de cómo comunicar su trabajo. Y por supuesto, si te sientes cómodo en cámara, demuéstralo. No a todos les gusta la cámara, no todos hablan de una manera abierta en cámara. Eso es normal. Y usted en ese sentido lo que tiene que hacer es decir lo que piensa, como lo piensa y de la mejor manera posible. Pero si te sientes cómodo, demuéstralo, porque eso también te va a ayudar. El deporte de alto rendimiento es entretenimiento. ¿Qué está sucediendo en este momento a nivel mundial? La gente necesita saber cuándo se reactivan los deportes, porque es entretenimiento. Pues las entrevistas son parte de ese proceso de entretenimiento. Todos tenemos nuestros puntos sobre los cuales desarrollamos el entretenimiento. Si usted es un solamente, y no lo digo en la mala forma, si usted es solamente un gran atleta de alto rendimiento, pues usted va a entretener dando un excelente rendimiento. Pero si aparte de eso tienes ese chip, tienes esa guasa de ser un entretenedor también a la hora de dar una entrevista, de pararte frente a una cámara, porque te sientes cómodo, aprovéchalo, demuéstralo, sé tú mismo si te sientes cómodo. Y para este punto nosotros hemos preparado algunos ejemplos, revisando cada uno de los puntos que hemos repasado en cada uno de ellos. El primero que queremos hacer es hablando del discurso general, ¿ok? En eso del poder del entrevistado. Y es muy importante este punto porque así como usted tiene que decir lo que tienes que contar, es decir, el discurso específico, también tienes que llegar siempre con un discurso general bien claro de lo que quieres decir. Vamos a ver este primer punto. Esta situación la viví in situ, la viví yo personalmente junto a nuestro atleta Alonso Edward. Este es un claro ejemplo de cómo afrontar una pregunta comprometedora con un mensaje general. Terminamos las semifinales de los 200 metros planos. Alonso Edward ganó esa semifinal y luego atender a los medios de televisión con derechos, en este caso fue ESPN y TUDN,
nos tocó pasar por la zona mixta donde estaban todos los periodistas que quisieran hacerle una pregunta al atleta que acababa de ganar los 200 metros planos en semifinales. Y un periodista argentino nos levanta la mano y nos dice, ¿puedo hablar con él? Y Alonso me dice, sí, sí, claro, no hay problema. Mi labor era acompañarlo. Y el periodista le preguntó, ¿piensas que el movimiento olímpico teme afrontar problemas de equidad? ¿Piensas que ustedes como atletas deben pronunciarse? Señores, esta es una pregunta muy comprometedora para un deportista en plena competencia. Este es un deportista que viene de correr en 20 segundos 200 metros, o sea, que sus pulsaciones todavía, eso acababa de pasar hace 5 minutos, o sea, él todavía estaba agitado. Alonso tuvo el mensaje claro de lo que él quería decir. Ante esta pregunta comprometedora, ¿cuál fue la respuesta de Alonso, Edward? Estoy contento por terminar sin lesiones la carrera y mañana haré todo por lograr una medalla para mi país. Esa es una respuesta adecuada, es una respuesta general a una pregunta compleja, Alessandra. Sí, y ahí obviamente es una pregunta compleja y estoy segura que la periodista quedó sumamente decepcionada de no haber podido sacar otra respuesta de Alonso. Pero ahí es donde las fuerzas se encuentran, por decirlo así. Alonso obviamente contesta súper bien porque en ese momento de salir de competencia es complicado porque hay tantas cosas pasando por tu mente y por eso es tan importante tener tu mensaje claro, sobre todo en ese momento, que eso lo vamos a ver en un punto más adelante. Pero la capacidad de él de simplemente chifiar la pregunta y decir el mensaje que él quería dar en ese momento demuestra lo preparado que él estaba para eso. Yo como periodista hubiera quedado súper decepcionada, no me contestaron mi pregunta, pero ahí es donde está el poder del entrevistado. Él es el que va a decidir qué dice, cómo lo dice y si te va a contestar o no te va a contestar su pregunta. Acá tenemos otro ejemplo de una respuesta clara, un mensaje claro ante una pregunta comprometedora. Los pongo en situación, el que ven en pantalla es Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid en el mundo del fútbol, una imagen global también. Y en ese momento, esto es más o menos el mes de enero, estaba abierto el mercado de fichajes y se hablaba mucho de la posibilidad que su equipo fichara a un delantero uruguayo, Edinson Cavani. Esta conferencia de prensa es un partido por Copa de... La situación es que tú no puedes hablar de un jugador que no está en tu equipo porque puede causar un síntoma extraño dentro de un vestuario, que en el mundo del fútbol, según ellos, es lo más sagrado. En 2 ocasiones consecutivas le preguntan sobre la posibilidad de fichar a Edinson Cavani de maneras diferentes. Las 2 respuestas del técnico del Atlético de Madrid fueron el mensaje claro que él quería dar, expresando su poder desde la plataforma, diciendo, lo único que me preocupa es el partido de mañana, y diciendo, mañana tenemos un partido muy difícil. Él ni siquiera valoró la pregunta que le estaba haciendo el medio en ese sentido. Seguramente quedaron decepcionados, como bien dijo Alessandra, a nivel del periodista. Pero el poder en ese momento de determinar si contestaba o no la pregunta fue de Simeone. ¿Y por qué digo contestaba o no? Él contestó la pregunta. Él contestó la pregunta con un mensaje claro, que era el que él quería que llegara. Y su imagen cambia, a diferencia de decir, prefiero no contestar, porque prefiero no contestar no quiere decir que, o sea, no te asegura o no asegura al espectador que tienes un mensaje claro. Así que es mejor, cuando hay preguntas de esa manera, responde con una respuesta propia y el mensaje que tú quieras dar en ese momento. Sí, ahí lo mismo, ¿no? Fue una pregunta insistente, que no solamente se le hizo una vez, sino que se le volvió a hacer, porque obviamente había una necesidad del periodista de conseguir más información sobre lo que era un rumor o informaciones o fuentes que manejaba, y quien podía dar una respuesta más directa, obviamente, era el técnico del equipo. Pero obviamente él, ya haciendo conferencias todos los días, conoce perfectamente este manejo y sabe cómo darle la vuelta a estas preguntas para redirigirlas hacia el mensaje que él quiere dar. Y reitero, cuando me pongo del lado del periodista, me resulta fastidioso cuando hacen eso. Pero cuando me pongo del otro lado, esa es la estrategia. Es simplemente darle la vuelta y tú reiterar cuál es el mensaje que tú quieres dar. Pasamos ahora a lo opuesto, al mensaje específico, al que te hace diferente a la hora de dar una entrevista.
Todos pueden ganar o perder, pero cada uno de ustedes tiene una historia propia. Cuéntenla, háganla saber, porque no todos conocemos esa historia propia. No todos vivimos el día a día con ustedes. Ustedes sí, su entrenador sí, su entorno sí. Demuestren esa historia. Los pongo en situación. Al que ven en pantalla es Alejandro Valverde, un ciclista que con 38 años se coronó campeón del mundo en el 2018. 38 años en ciclismo de élite es una locura. Y ese señor sigue pedaleando. En el Tour de Francia corren 900 y pico de ciclistas a la hora de iniciar. Pero los medios, ¿qué historia quieren saber? Oye, Valverde va a cumplir 40 años y sigue pedaleando. Lógicamente, y él lo cuenta en cada una de sus entrevistas. Y seguramente esta respuesta la ha dado miles de veces, pero es una historia particular, es una historia propia. Él no ha ganado el Tour de Francia, pero en todos los tours la gente quiere saber, ¿estará Valverde? ¿Cuántos años tiene ya? Y él decía, me sorprendo cada día, mi rendimiento no baja. Hace unos años yo decía que me iba a retirar con 33, con 38 con el Mundial, con 40 sigo pedaleando y sigo fijándome objetivos. Sigo fijándome objetivos. Ese señor que ustedes ven en pantalla está entrenando para correr el próximo año los Juegos Olímpicos. Va a llegar con 41 años y tiene la ilusión de un chiquillo. Esa es una historia que cualquier medio, cuando él llega a Tokio y venga a la competencia de ciclismo, todo el mundo va a estar pendiente de cómo le va al tipo de 41 años, porque es una historia particular. Sí, y esas historias siempre interesan mucho a los medios porque son historias que obviamente son de inspiración, que son para motivar a otros. Y como dice Juancho, nosotros todos tenemos historias particulares y esas historias siempre interesan contarlas y no deben de tener miedo de contar su propia historia. Acá tenemos otra. En atletismo, ella es Andrea Vargas, de Costa Rica. Fue oro en los 100 metros vallas en Lima 2019. Y su historia particular es que esta chica, que comenzó a correr a los 8 añitos, perdón, antes, desde los 5 años ya iba a la pista con su mamá, la entrena su madre. Su madre es su entrenadora. Eso es una historia particular. ¿Por qué? Porque tiene un trasfondo, aparte del deportivo, aparte del particular, familiar. Y encima de eso le va bien, encima de eso saca resultados. Lógicamente es una historia que cualquiera quiere conocer. A mí me parece una historia fantástica, la historia de Andrea Vargas. Ella menciona que al principio no la dejaban competir, o en las selecciones a ella no la tomaban, o los entrenadores no la veían, y su mamá se preparó, se certificó y se convirtió en su entrenadora. Y no es solamente su entrenadora como tal, es entrenadora de alto rendimiento. Estamos hablando de un atleta que fue finalista en el Mundial de Atletismo, es medalla de oro panamericana. Y ella tiene esa historia particular, esa historia familiar. Sí, a veces los medios nos empeñamos mucho en, si un atleta va a competir, vamos a entrevistar a la abuelita, o vamos a entrevistar al hermano, o vamos a entrevistar a... O sea, nos gusta entrevistar a quienes están alrededor, porque esos que están alrededor también cuentan esa historia particular de ese atleta. Y el deporte también tiene esa particularidad. El deporte siempre es sacrificio, se escuchan unas historias impresionantes y todo eso realmente abona a lo que es el deporte y esa pasión que sentimos por el deporte y esa inspiración que únicamente nos da el deporte. Y por eso estas historias, sus historias particulares, son tan importantes para contar. El otro ejemplo que teníamos de historia particular, ya repasamos uno familiar, ya repasamos uno de edad, que son cosas que llaman la atención, pues este es uno que también muchos de ustedes, la mayoría de ustedes vive. No todos pueden vivir en el deporte de alto rendimiento solamente de desarrollar esto. Muchos de ustedes tienen carreras, muchos de ustedes están estudiando, muchos de ustedes tienen un trabajo alterno. Háganlo saber. Aquí el caso de Paula Pareto, medallista olímpica, oro en Río, bronce en Beijing, es una atleta de las principales de Argentina, llevó la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos de la Juventud, o sea, estamos hablando de alguien de una dimensión amplia, pero a pesar de eso es una chica que coge el bus, o cogía, porque dice que ya no, porque ahora sí la gente la reconoce más y le da vergüenza, pero ella estudió medicina
mientras trabajaba o entrenaba como atleta de alto rendimiento, logró la medalla en los Juegos Olímpicos de Río y de ahí tuvo que buscar la forma de repartirse entre hacer una residencia en medicina y mantenerse en el alto nivel. Hoy en día es traumatóloga, hoy en día sigue trabajando como doctora, inclusive ahora la pueden ver como referencia con todo este tema de la pandemia. Ella como traumatóloga no está en primera línea, pero está apoyando, lógicamente, todo esto. Pero aquí ella dice, me decían que me veía cansada, pero si yo pensaba hacer lo que mi cuerpo me pedía, que era descansar, no seguía. Yo no podía parar el judo porque no iba a continuar. Hice el esfuerzo y en un punto me servía también porque mi cabeza cambiaba un poco de ámbito. Es una historia para un libro, si uno lo ve desde un punto de vista a nivel de contenido. Cuéntenlo, díganlo. Y estas historias tienen mucho valor porque una cosa es las historias de estos superastros del deporte inalcanzables, Cristiano Ronaldo, y quizás yo no me puedo sentir identificada con eso. Pero cuando yo veo la historia de Paula Pareto, quizás sí me puedo sentir un poco más identificada porque está un poco más a mi nivel y está más al nivel de todas las personas normales del mundo que quizás tienen que balancear un trabajo con una pasión, se le admira lo que ella quiere hacer por el deporte. Entonces, estas historias, las historias de muchos de ustedes, tienen mucho más valor para el ciudadano común que tiene un interés de leerla, de escucharla y sentirse ellos también inspirados a través de ustedes. Efectivamente, y pasemos ahora a los dos ejemplos finales que tenemos en este punto, que son, si usted está cómodo con el micrófono, demuéstrenlo. La audiencia es tuya, el poder es tuyo. Y este señor que ustedes ven ahí tiene este ejemplo y tiene muchos más. Él es ciclista también, se llama Rigoberto Urán, es de Medellín, fue ganador del Giro de Italia, ha sido podio en el Tour de Francia, medalla de plata en Juegos Olímpicos, o sea, es un tipo que ha estado al mejor nivel. Pero es un tipo que usted lo escucha en una entrevista y es muy campechano, es muy normal, porque se siente cómodo frente a los micrófonos y es él mismo, es como cualquier persona. Y esta situación se da después de una etapa del Tour de Francia en la cual él venía de 3 días atrás haberse caído, tenía mucho dolor, igual quería seguir, porque no es solamente un showman, sino que es un showman que se mantiene en el alto rendimiento y rinde bien en el alto rendimiento. Ojo con eso, demuestren su comodidad, pero no descuiden su resultado. Y él decía en la entrevista, me duele bastante la rodilla, tratamos de estar adelante, con el dolor tras la caída todo se había complicado, se perdió un tiempo importante, evaluaremos con el equipo cómo afrontar la etapa de mañana, toca una etapa más dura, más corta, más explosiva, pero estoy haciendo rodillo a ver si me baja este hinchazón huevón. Y la gente ha extendido por completo la conversación. ¿El que logra ahí? 2 puntos importantes. Él da un discurso específico, él está contando cómo fue su propia experiencia en una etapa en la que habían, como digo, 900 ciclistas, y luego él hace distendida la conversación, cambiando el tono a un tono más relajado, haciendo que todo el mundo se ría un poco y demostrando que es él y que ya es el personaje que la gente tanto quiere, tanto admira, Alessandro. Sí, cada uno de ustedes tiene su propia personalidad y eso obviamente siempre se va a transmitir a través de cualquier entrevista que ustedes den. Pero a veces es una combinación de cosas. Quizás a veces no eres el mejor hablando, pero tienes una manera tan natural y tan transparente de hablar que eso también logra conectar mucho, ¿no? A mí particularmente, como un ejemplo, yo amo escuchar entrevistas de Luis el Matador Tejada, porque con los años Tejada ha ido mejorando cada vez que alguien le pone un micrófono enfrente. Hace unos años atrás, si acaso eran 4 o 5 palabras que tú lo sacabas a Tejada. Y hoy en día, obviamente por el recorrido que ha tenido, él desarrolla muchísimo más. Pero no solo es que desarrolla, es la manera en que desarrolla. Son las frases que bota en una entrevista que es muy él, es muy natural en él y eso logra hacer clic con la gente. Y con los años y conforme vaya pasando el tiempo, ustedes irán desarrollando su propia personalidad durante entrevistas y demás. Pero lo mejor siempre es ser transparente y ser uno mismo al momento de hablar. Pasamos al último ejemplo de comodidad y yo creo que el ejemplo máximo a nivel de comodidad y de aprovechar la audiencia es Usain Bolt.
fue lo más, o sea, logró todo lo que se podía lograr en varias ocasiones, o sea, que demostró el primer nivel manejarlo muy bien, mantenerse, que es lo más complicado y ustedes más que yo lo van a saber, mantenerse año tras año a un alto nivel y aparte era el dueño de la audiencia siempre. Aquí presentamos dos ejemplos rápidos. Una de ellas fue en Londres 2012 haciendo una entrevista en vivo con una televisión con derechos, en este caso la televisión española. Estaba dando la entrevista, ya la entrevista había iniciado y el tipo paró y le dijo, no, está sonando el himno de los Estados Unidos. Y se paró a respetar el himno de Estados Unidos y luego siguió dando la entrevista. Esto quiere decir que el tipo se sentía en control total y que manejaba no solamente lo que estaba pasando aquí, sino en su entorno. Y termina siendo una imagen. ¿Ustedes se imaginan qué hubiese dicho la prensa de que Usain Bolt no respetó el himno de los Estados Unidos mientras sonaba? Eso era, cualquiera que hubiera querido sacar una nota negativa de él, la sacaba en ese momento. El tipo supo manejarse, supo llevar. ¿Y ustedes creen que la televisión española iba a cortar la entrevista con Usain Bolt? Para nada. El tipo es Usain Bolt. O sea, él sabía lo que era, él sabía cómo manejarse. Y él tuvo esa inteligencia emocional. Él, como bien recalca Alessandra, y esa frase me encantó, la audiencia era suya. La audiencia de millones de personas estaba esperando qué dijera él. Y él dijo, esperemos que suene esto y después tengo todo el tiempo del mundo para ustedes. Y otro ejemplo de Bolt es en los en el Mundial de Atletismo, perdón, de Beijing 2015, cuando termina la carrera, va uno de los periodistas y su discurso es tan distendido que les dice, yo les dije que lo iba a hacer, yo no tenía duda de esto, no me estaba preocupando por el tiempo, sabía que no estaba en forma para romper el récord del mundo, pero sabía que iba a ganar el oro. Cuando le ganó en ese momento a Gatlin, años después Gatlin también le ganó. Con eso, la gente ya estaba, wow, Bolt, el maestro del show, el tipo que se tiene la confianza. Y minutos después lo atropella un camarógrafo en un Segway, en un accidente. El tipo pues se tropieza y el Segway le pasa por encima a Bolt. Cuando él, en ese momento que ustedes ven en la imagen, se da cuenta del golpe, pero él inmediatamente se incorpora y sabe que está bien físicamente, porque como un atleta, como todos ustedes, conoce bien su cuerpo, aprovechó la situación, se comenzó a reír. Cualquier persona que no tuviera la inteligencia emocional de Bolt reacciona mal a eso. Y es otra cosa que le hubiera sido contraproducente, porque fue un accidente. Y él saca provecho de esa situación. Inclusive el día siguiente, el camarógrafo le entregó un regalo, una pulsera, y Bolt hizo que se la pusieran al frente de todo el mundo. Eso es saber manejar la audiencia siendo él mismo. Él no es diferente ante ningún otro medio, es él mismo siempre. Sí, Bolt es el popular showman. O sea, ya él tiene tanta confianza que podemos decir que casi que arrogancia, pero tiene todos los elementos que lo acompañan para poder serlo. Es el mejor, lo ha demostrado en reiteradas ocasiones que es el mejor. Obviamente eso le da confianza a él, no solamente al momento de competir, sino al momento de tener que dirigirse a una audiencia. Cuando está en esos estadios, él sabe que el estadio entero es suyo y obviamente eso lo llena de presión, pero también lo llena de más confianza. Y el control que él tiene es una cosa impresionante, pero también es algo que él ha venido desarrollando a lo largo de los años, tantos estadios donde ha ido, tantos micrófonos que le han puesto enfrente para que responda, que ya él tiene una confianza y un control absoluto. Algo que yo quería agregar de Bolt a nivel de manejo, y esto solo lo voy a comentar rápido, de conferencia, fue en el 2017. En su última conferencia pierde la final de los 100 metros planos con Gatlin. Era su última competencia, pues había cierto tema. Se pone junto a Gatlin y Coleman, que eran los tres medallistas, y una periodista le pregunta a Gatlin sobre el tema de que los controles de dopaje estaban siendo más exigentes y que si esa era la razón por la cual los tiempos habían bajado con respecto a los mundiales anteriores. Usain Bolt reaccionó y él respondió por Gatlin. Gatlin, lo que no sabe, pues cumplió sanciones por dopaje en algún momento. Dijo, este no es el momento ni el lugar para hacer esa pregunta, me parece irrespetuoso. Y él pudo dominar en ese momento la audiencia, él pudo dar su opinión y él lo hizo, parando y pidiéndole a Gatlin, déjame responder esto por ti. Porque Gatlin, que era el actual ganador, estaba siendo, lógicamente, víctima de una pregunta compleja para él.
y Bolt dio el paso adelante. ¿Esto por qué lo hace? Porque él ya era Usain Bolt. Él era una persona que su voz iba a ser escuchada. Entonces también, si ustedes están en un ambiente en el cual su voz va a ser escuchada y tienen un discurso que va a ser importante, aprovéchenlo y denlo también. Pasamos al siguiente punto, conciencia y actitud. Alessandra, en este punto tenemos algunos bullets importantes que nos gustaría comentar con ustedes, y es que ya vimos lo del ejemplo que es el deportista de alto rendimiento y debe comportarse como tal, y algo que yo quiero y resalto es respetar a cada medio, no importa el peso mediático o la especialidad de cada medio, no importa que usted vea un medio, que usted vea un chico flaquito con una cámara chiquitita que no tiene ni micrófono y le va a hacer una entrevista, respétenlo. Denle la misma actitud y la información como si usted está hablando con CNN Internacional. Todos los medios merecen el respeto. Si usted está, por ejemplo, en una competencia de bádminton y llega un periodista que usted sabe que es de béisbol a hacerle una entrevista, no lo menosprecie porque es que este man no sabe nada de mi deporte, ¿qué me viene a hacer esa entrevista él a mí? No, porque tú no sabes si un periodista especializado de bádminton, que es amigo de él y vive en Malasia, le dijo, necesito que me apoyes con unas entrevistas. Eso puede pasar. Y usted tiene que hablarle como si fuera el medio más importante. Respeten a cada medio. Aparte, por supuesto, que cada entrevista que usted dé en la actualidad es viral o tiene la potencialidad de ser viral porque los medios están abiertos por el Internet. Así que es importante el respeto y, lógicamente, la repercusión que puede dar cada entrevista que dé. Por tanto, tienes que cuidar tu lenguaje físico y tu lenguaje verbal. No puedes estar con esta actitud, bueno, sí, normal. Eso está mal, eso da una mala imagen tuya. Y, lógicamente, el lenguaje verbal, por supuesto que debes cuidarlo mucho. Sí, inclusive lo que hablabas de los medios, hay veces que los medios más grandes, que son los que uno, no quiero que me entrevisten, es ellos porque ellos son el medio más grande, pero a veces esos medios son los que más espacio reducido tienen para poder apoyarte o apoyar tu deporte. Y por eso, como decías, Juancho, hay que tratar a todos los medios por igual, porque muchas veces esos medios más pequeños o más especializados o con la paginita más chiquita, esos son los que realmente están día tras día buscando ese contenido con la disponibilidad de realmente darles ese espacio y esa plataforma, y es importante que a ellos también se les respete y se les trate por igual. Y el atleta siempre, siempre, siempre debe de ser agradecido. Ustedes están en una posición sumamente privilegiada. Yo siempre quise ser atleta, pero nunca fui buena. Por ende, no pude cumplir el sueño que todos ustedes están cumpliendo. Y es un privilegio estar ahí. Tienen que ubicarse en tiempo y espacio. Como dice Juancho, al momento de dar una entrevista, darla con toda la disposición posible, no hacerlo de mala gana, porque eso se percibe, eso se siente, el periodista recoge todo eso y al momento de tener que replicarlo o hablar o decir, lo va a hacer con esa misma actitud que ustedes dieron para esa entrevista y esas respuestas a esas preguntas. Entonces, el tener una buena actitud realmente que pesa muchísimo. Y yo les puedo dar ejemplos de atletas que a lo largo de estos años con los que yo he tenido esta relación profesional, hay algunos que yo los mantengo como que en un sitial muy alto, porque son esos atletas que siempre han tenido una muy buena disposición, siempre contestan chats, siempre pueden dar una entrevista, si no lo pueden hacer, se excusan, hablan de una manera muy correcta. No tienes que ser el más educado, es simplemente poder conversar y desarrollar. Y eso marca de verdad que toda la diferencia. Hay que ubicarse en tiempo y espacio y siempre ser muy agradecidos y tener una actitud muy disponible para los medios. Complementando esto que dice Alessandra, de ubicarse en tiempo y espacio y ser agradecidos. Y esto ligándolo al siguiente punto, que tiene que ver con el manejo y mensaje post-competencia. Muchas veces, cuando ustedes, o los que han tenido la oportunidad, o los que van a estar en juegos regionales, por ejemplo, sobre todo ya a un nivel de centroamericanos del Caribe, panamericanos, y ojalá todos puedan llegar a los Juegos Olímpicos, los espacios para cada uno de los medios se limitan.
los medios más importantes que tienen los derechos y demás, pues van a estar en la primera línea. Luego están los medios escritos y radiales, que son prácticamente en los pasillos, y los medios, la mayor parte del tiempo, nacionales, o medios más pequeños, o medios especializados, que son sumamente importantes, sobre todo en deportes individuales, reciben un espacio diferente. Reciben un cuarto en el que van a estar más atletas y ahí ellos les pueden grabar a ustedes. Usualmente el atleta llega ahí, si no le fue bien en la competencia o si le fue bien, con una actitud o cansado o no de dar entrevistas en ese momento. Pues ahí están los periodistas que están esperándolos a ustedes de hace 30, quizás una hora en alguno de los casos, si es un deporte pues que necesitas atención inmediatamente post competencia, y están esperándolos a ustedes. Lleguen con una actitud positiva, sean agradecidos con esa persona que está dándole parte de su tiempo, que ha hecho un esfuerzo para viajar a una competencia, o si no tuvo que viajar, igual está haciendo un esfuerzo para estar ahí, esperando su reacción. Sean agradecidos, den un mensaje positivo, no solamente en agradecimiento a la persona que está ahí, sino también en agradecimiento al deporte, a la gente que está detrás de ustedes. Y un dato adicional que también es muy válido, ese periodista que está esperando ahí, seguramente después haga un stand-up reportando qué fue lo que pasó. Si usted llega con una actitud altanera, él va a dar un despacho en el que va a hablar de usted. Si usted llega con una actitud positiva, a pesar de que no tuvo un buen resultado, pero usted está dispuesto a dar la entrevista, usted está con una buena actitud, usted sonríe, usted tiene buena vibra, esa persona en el despacho, su energía, cuando hable de usted, va a ser buena, va a fortalecer su imagen. Y con eso vamos al punto 5, precisamente. Eso. El manejo y mensaje post-competencia. Juancho les hablaba un poco acerca de las penurias por la cual pasa un periodista, sobre todo en una zona mixta. Pero esa zona mixta es tan esencial e importante, porque cuando un atleta se baja de competir, el conseguir esa reacción es algo sumamente valioso. Y como lo decía, a veces uno está en una zona mixta esperando. Yo he recibido codazos, me han golpeado con algún trípode en la cabeza. Hay zonas mixtas que realmente son zona de guerra. Por ejemplo, zonas mixtas en Juegos Olímpicos. Desastre. Pero uno está ahí porque uno realmente le interesa esa reacción del atleta que viene saliendo de una competencia. Y ya sea que el resultado fue bueno o fue malo, obviamente es mucho más fácil hablar cuando el resultado fue bueno y uno viene contento a hablar con los medios. Versus cuando el resultado fue malo o no fue el esperado, es terrible tener que ir a zona mixta a tener que hablar con los medios. Pero hay que hacerlo. Y lo que Juancho decía de que hay que ser de igual manera positivo en ese momento, y esto lo ligamos nuevamente a que ustedes tienen que tener ya mensajes preparados cuando sales de la competencia esa, que pierdas o ganas, ya te sabes tu mensaje, porque va a ser mucho más fácil en ese momento de zona mixta, en que uno todavía está caliente de competencia, ya tener esa claridad de que, este es el mensaje que ya yo tenía preparado, ok, estoy enfadado, estoy triste, lo que sea, todos estos pensamientos negativos, pero yo tengo mi mensaje. Y también es bueno igual ser muy transparente con sus sentimientos. Si estoy decepcionada o decepcionado por lo que acaba de suceder, eso es válido que eso lo expresen, porque esos son sentimientos honestos, transparentes y sinceros, pero siempre haciéndolo de una manera responsable, con un mensaje claro y dando la cara, porque de verdad que no hay nada peor para un periodista que tiene siglos esperando en una zona mixta, recibiendo esos golpes, recibiendo el trípode en la cabeza, y que ese atleta que viene esperando simplemente pase por enfrente y se vaya. Es deprimente, es terrible, no lo hagan. Yo les exhorto a que den la cara en zona mixta y tengan su mensaje realmente preparado. Algo que por supuesto siempre tienen que hacer, sumado a lo que dice Alessandra, para mí es vital que ustedes siempre den la cara, cuenten lo que sienten de manera responsable, con un mensaje claro. Por eso retomamos al punto 2. Ensayen lo que van a decir siempre.
por supuesto de manera positiva, planifiquen el mejor escenario, pero también tengan la posibilidad de que el escenario puede no ser bueno. Una frase que una vez le escuché en una entrevista de Eileen Grange: en el deporte se pierde más de lo que se gana. Tienen que también tener un discurso cuando las cosas no salen bien. Mencionen de manera positiva a la hora de evaluar su rendimiento los errores que cometieron y cómo los van a corregir. Si me fue mal en una competencia, nos equivocamos en algunas cosas de planteamiento, si no quieren especificar, o especifiquen en qué errores vieron ustedes a primera mano, o decir, vamos a evaluar los errores para no cometerlos a futuro. Sea ese mensaje siempre de manera positiva. Hablen del proceso, cuando les va bien o mal. Hablen de cómo fue la competencia, cómo fue el proceso. Agradezcan a su equipo de trabajo. El atleta no está solo. Si es un deporte individual, ustedes no entrenan solos. Si es un deporte colectivo, por supuesto, agradezcan al equipo y a toda la gente que está detrás. El atleta no está solo. Agradezcanle a su familia, agradezcanle a todas las personas que los apoyan, a una persona que haya sido importante y que de repente la gente no está pendiente de eso. Díganlo también. Alguien que los inspiró en ese momento. Demuestren y agradezcan que el atleta no está solo. Se puede criticar, pero siempre con responsabilidad, con respeto y de manera constructiva. Ahora van a ver 2 ejemplos de eso y es importante que lo tomen en cuenta. Y por favor, no lleguen a enfrentamientos verbales con los medios. Eso no los va a llevar a ningún lado. Si usted está bravo, si usted está molesto, usted dé respuestas generales. Si hay un periodista que igual lo está picando, que igual le está metiendo con una intención de sacarle una reacción para tener pues algo, recuerden que todos los medios tienen una línea editorial y es respetable. Por lo tanto, si esa es la línea editorial de su medio, él va a buscar una pregunta que vaya con su línea editorial. Usted es un deportista de alto rendimiento, o está en proceso de ser un deportista de alto rendimiento. Respire y dé, como vieron en ejemplos anteriores, una respuesta general con una sonrisa. Porque no va a llevarlo a ningún lado. Ver imágenes, como hemos visto, hasta de deportistas nuestros, que no son positivas por tener enfrentamientos verbales con medios de comunicación. Alessandra. Sí, es sumamente complicado. Es sumamente complicado la zona mixta. Todo el mundo quisiera estar contento en la zona mixta. Periodista, atleta, todo el mundo quisiera estar contento, preguntando por la victoria, pero lastimosamente, como muy inteligentemente señaló Eileen Grange, en el deporte se pierde y se pierde bastante. Igual toca la responsabilidad por parte del periodista en esa zona mixta, como por parte del atleta en esa zona mixta, tener que afrontar esas derrotas, tener que dar la cara en esas derrotas, y al periodista muchas veces le toca hacer la pregunta incómoda. ¿Ustedes creen que yo en la zona mixta quiero andar preguntando, ¿y cómo te sientes con esa derrota? Pero ¿y por qué perdiste? ¿Por qué no lo hiciste bien? No es que uno como periodista se sienta contento de tener que hacer esas preguntas, pero son las preguntas que tocan en esa zona mixta, no queda de otra. Y para el atleta obviamente que es un momento sumamente difícil, y sobre todo cuando son esas zonas mixtas que son literalmente saliste de la pista y viniste a la zona mixta, porque competiste así de rápido y así de rápido tienes que ir a contestar una pregunta. No es para nada fácil, pero ahí es donde viene mucho el tema de la inteligencia emocional, de esa capacidad de hacer el switch rápidamente y pasar de competencia a tener que dar una entrevista, tener esa capacidad de habla, tener esa capacidad de dar un mensaje, y no es fácil. Y es algo que realmente requiere de mucha práctica para que ya se vuelva algo mucho más automático y no queden en este último punto que menciona Juancho, de enfrentamiento verbal. Eso evítenlo a toda costa. Por supuesto, también, no sé si lo mencioné, pero quiero resaltarlo de vuelta. Resalten sus metas y objetivos post competencia. Nuestro objetivo era tal, ahora tenemos que plantearnos nuevos objetivos. Digan siempre que ustedes tienen más intención. Recuerden que parte de todo el lema, el Citius, Altius, Fortius, más rápido, más alto, más fuerte, supérense, resalten eso, que se están buscando superar. Incluso hay competencias en las que ustedes no tienen como objetivo ganarla. Si no hay competencias que ustedes tienen como objetivo mejorar su marca, conseguir el mejor puesto que ha logrado un atleta panameño en esa competencia particular, resalten ese objetivo, que quede grabado ese objetivo.
porque no todo el mundo conoce los récords de todos los deportes acá a nivel nacional. A veces mandan periodistas generales a ese tipo de competencias. Resáltenlo. Oye, no ganamos, pero logramos este objetivo, rompimos este récord, hicimos esto. Eso es importante porque eso demuestra que hay una mejora. Eso demuestra que usted está logrando sus objetivos. Eso demuestra que este atleta se está mejorando día a día, está trabajando por llegar a lo más alto. Menciónenlo, díganlo. Y otra cosa también muy importante, recordando, ustedes son figuras públicas, recordando un mensaje responsable, el off the record es on the record. Siempre exprésense de una manera responsable. Usted puede tener una confianza con alguien, así que sea un amigo, no solamente un periodista, un amigo cualquiera. Usted es una figura pública. Usted tiene que expresarse de manera correcta ante cualquier cosa. Porque esa persona le dice a esa persona, le dice a esa persona, y ya su opinión mal expresada va a ser presentada como una persona que tiene un mal manejo a nivel de imagen. Y eso no es positivo para el atleta. Pasamos a los ejemplos. ¿Sí? Bien, vamos a presentar dos ejemplos de manejo post-competencia con medios de comunicación. Este es un ejemplo que yo creo que es bastante fuerte. Los pongo en situación. El que ven en pantalla de rojo es un portero de un equipo de fútbol en España, se llama Iván Cuéllar, un tipo con mucho carácter. Y a él lo graban, esta es la imagen, saliendo del autobús antes de un partido, su equipo jugaba de visitante, mirando de esta forma hacia los aficionados rivales. Y un medio de comunicación pone la imagen y dice: Cuéllar se bajó del bus mirando de manera desafiante a los aficionados rivales, cuando en realidad él estaba mirando a una persona que estaba teniendo un ataque epiléptico. Una situación que lógicamente pues, es fuerte. Pero el tweet que se hizo viral fue: Cuéllar se baja mirando de manera desafiante a los aficionados del rival. 2 días después, y esto es importante marcarlo, 2 días después, el caballero se presenta en una conferencia de prensa y voy a tratar de decir esto lo más rápido posible. Dice esto cuando ese periodista que subió el video le hace una pregunta. Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota, y esto no es un insulto, se trata de un adjetivo calificativo. Para mí lo que tú haces es dar una información idiota. ¿Crees que la información que das es correcta? Mandar un video y que cada uno ponga lo que le salga, y ahí corté cosas que dijo. ¿Te parece bonito? Estoy aquí para defenderme de una acusación que no es cierta. Insisto, yo me preocupo en ese momento por una persona que está sufriendo un ataque epiléptico y tú me dices que yo me enfrento a unos aficionados. Ni una más porque yo no juego con los periodistas y digo las cosas a la cara. No voy a permitir eso. Usted puede buscar eso en YouTube. Es una conferencia de tono muy alto, golpe en mesa y todo, a lo cual uno puede evaluarlo de la siguiente forma. El fondo es, ok, él busca aclarar una situación. La forma es fatal. Fatal. Estamos hablando que eso pasó 2 días, Alessandra. Sí, Juancho, recálcalo los 2 días porque esto no fue en zona mixta, donde esto acababa de suceder y él estaba en caliente y insultó al periodista. Esto fue 2 días después, donde él ya pudo haber tenido su tiempo para meditar, analizar y realmente pensar bien el mensaje que quería dar y cómo lo iba a dar. Porque realmente el que se equivocó fue el periodista. El periodista asoció 2 cosas que no tenían que ser asociadas y se equivocó grandemente. Y eso hubiese sido el momento perfecto para que este jugador, en esa conferencia de prensa, realmente aprovechara ese micrófono para dar un mensaje importante, para darle un mensaje importante a los periodistas de la importancia de realmente verificar informaciones antes de publicar. Pero la forma en que lo hizo, insultando, tan agresivo, esa plataforma que él la pudo haber utilizado a su favor, al final terminó siendo en su contra porque no tuvo la manera correcta de poder expresarse. Y se entiende que esté molesto, se entienden todas estas cosas, pero cuando ya tú tienes un chance de sentarte a analizar, esas son situaciones que uno tiene que aprovechar para bien y no para mal. Ubicar a quien tengas que ubicar, pero ubicarlo de la manera más fina, por decirlo así, de la manera más fina posible, que lo logres hacer porque tu mensaje va a tener mucho más impacto.
Tal cual. Y el resultado fue que su imagen quedó golpeada, porque la forma en la que él se expresó pesó más que el mensaje que él quería aclarar. Entonces él queda con una imagen golpeada, sobre todo, lógicamente, con los medios de comunicación, que son los que van a presentar esta situación. Por otro lado, ahora queremos presentar un ejemplo positivo. Y qué gusto es que ese ejemplo positivo sea un atleta panameño, en este caso Cristín Jiménez, que ella, tras ganar la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, siendo la primera medalla en la historia del judo panameño en unos Juegos Panamericanos, consagrándose como una atleta que logró medallas en todos los Juegos que se han dado en este ciclo olímpico, ella utilizó esa plataforma en la cual ustedes ven en la imagen la cantidad de medios que estaban pendientes de esa información para dar un mensaje fuerte, pero positivo. Fue el siguiente. En Panamá hay talento, lo que necesitamos es mucho más apoyo. Las medallas cuestan ganarlas, necesitamos gimnasios para entrenar y equipos completos para estar al primer nivel. Si con lo que tenemos logramos medallas, con mucho más apoyo podemos lograr mejores resultados. El corazón y las ganas no son suficientes para competir con las potencias. Yo quiero agradecer a los que trabajan conmigo por lograr esta medalla, la Federación, Comité Olímpico, Pandeportes, entrenadores, compañeros, cuerpo médico y amigos. El mensaje está completo, la entrevista está en el canal de YouTube, en este mismo canal de YouTube del Comité Olímpico. Pero si ustedes analizan el mensaje, es un mensaje fuerte, es un mensaje con contenido, pero es un mensaje en el que también ella agradece. O sea, es un mensaje completo en una buena plataforma. Y esto lo digo porque es una buena plataforma, ya que lo hace con los medios nacionales, donde el mensaje tenía que calar, y lo logra hacer de una manera responsable. El fondo es excelente, solicitar apoyo, y la forma es correcta porque el mensaje cala y tuvo una repercusión positiva en los medios, Alessandro. Sí, y obviamente viene después de obtener una medalla que obviamente era una entrevista que se iba a replicar por todos lados, y recuerdo haberla visto por todos lados, y recuerdo que me llamó mucho la atención esa entrevista por parte de Cristín, pero fue genial. Uno la lee en el texto que tenía ahí Juancho, pero cuando la ves en video, porque quizás si la lees como la tiene Juancho, pero uno se la imagina con una actitud mala o una actitud agresiva, hubiese sido un mensaje completamente diferente. Pero cuando uno ve el video y ve que Cristín está sonreída, está muy contenta, pero ella está golpeando ahí, está tirando su par de balas en el mensaje, pero lo está entregando ese mensaje de una manera tan amable que uno recibe el fondo de ese mensaje y lo entiende y aprecia muchísimo más que si ella hubiese dado ese mensaje con otro tipo de actitud o otro tipo de lenguaje corporal. Entonces fue mucho más efectivo el mensaje, además de que lo estructuró de una muy buena manera, porque golpea donde tiene que golpear y al final agradece a quien tiene que agradecer. Entonces quedó muy bien estructurado su mensaje, la manera que entregó el mensaje fue muy buena, pero era también, Juancho, ella ya esto lo tenía preparado, que es lo que le venimos mencionando a ustedes. Tienen que tener sus mensajes preparados porque en el momento que sea necesario utilizarlo, va a fluir muchísimo mejor. Tal cual, tal cual. Es muy importante que ustedes preparen los mensajes, preparen sus discursos. Ella aprovechó una plataforma, así como Bolt, lo que les decía el ejemplo. Ustedes también van a estar en una situación similar, va a haber momentos en los que ustedes estén en poder, y ella en ese momento era la persona indicada quizás para hacer eso. ¿Por qué? Porque venía de lograr una medalla, porque iba a estar en una plataforma en la que todo el mundo iba a ver, y porque se pudo empoderar y se sentía cómoda para hablar y dar ese mensaje. El resultado es que su imagen también se fortaleció y el mensaje se tomó de manera positiva, a diferencia del caso que vimos anteriormente. Y yo creo que es importante recalcarlo de esa forma. A mí me da mucha satisfacción que el ejemplo que podamos poner positivo sea un atleta nuestro, sea un atleta panameño. Y esto quiere decir que este tipo de líderes los tenemos entre ustedes. Ustedes son esos ejemplos, ustedes son esos líderes. Y por eso es importante todos los temas que hemos visto acá, que han sido bastante completos. Y yo creo que con esto ya podemos abrir el espacio a preguntas y respuestas, que espero que haya algunos comentarios. Sí quisiera hacer una fe de ratas rápida. Mencioné cuando hablé del tema del Tour de Francia 900 y pico, son 200 y pico.
200 y pico de ciclistas. Quería hacer esa fe de rata y agradecerle también al amigo Emer que estuvo pendiente, que había dicho el número que no era. Adelante, Rogelio y Laura, si tenemos preguntas. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, sí. Hola Juancho, hola Alexandra, muchísimas gracias. De verdad que todo lo que nos han compartido ha sido súper valioso. Y bueno, entonces vamos a pasar aquí con un par de preguntas que tenemos de la gente que ha estado conectada. Vamos a empezar, como lo mencionaste, Juancho, con el entrenador de ciclismo, el señor Emer Zamudio, y nos comenta, lo primero, dice, buenos días, ante la desigualdad en los respaldos gubernamentales, ¿los atletas deben callar o pueden usar las entrevistas y redes para exponer sus inquietudes? Bueno, no sé si lo quieres complementar, Alessandra, pero acabamos de ver un ejemplo claro de eso en esta última. Sí, sí, tal cual. O sea, vemos el ejemplo de Christine y es la manera más adecuada de hacerlo. Creo que nosotros sabemos que hay muchas falencias y hay muchas quejas justificadas por parte de los atletas. Y esa es información que obviamente se tiene que dar, pero es la forma en que se da y el momento oportuno en que se da. Yo creo que es equivocado pensar que hay que quedarse callado y no decir nada, porque esas cosas realmente sí hay que compartirlas, pero hay que saber la manera de compartirlas y en qué momento compartirlas y tener mucho cuidado con eso. Buenísimo. Voy a seguir por acá. El señor Jorge Espino y Javier Barrios hicieron un comentario, así que lo unimos en una misma pregunta, y es la siguiente. ¿Cómo uno puede centrarse para no responder preguntas que solo buscan la controversia? Sé que lo mencionaron en alguna parte de la entrevista, pero para hablar puntualmente de este tema. Sí, es eso, es lo que venimos mencionando, es tener tu mensaje preparado. Yo creo que todos sabemos, cuando nos toca hacer una entrevista, ya tenemos una idea de qué es lo que nos van a preguntar, por dónde van a venir a atacarnos, por decirlo así. Entonces, ya sabiendo eso, lo mejor que uno puede hacer es tener sus mensajes preparados. Y eso lo hacemos, yo lo hago con el comité organizador de los juegos, Juancho lo hará con el COP, pero sabemos que cada vez que alguien va a hablar, tenemos que tener mensajes ya preparados para nosotros o quienes sean los voceros que vayan a hablar, ya estar preparados también para responder, porque es inevitable que ese tipo de preguntas vengan. O sea, uno no puede evitar hablar con los medios porque me da miedo que me pregunten tal cosa. Te lo van a preguntar. Simplemente tienes que preparar tu mensaje de la manera más adecuada para contestar esas preguntas. Ok, aquí voy a unir dos preguntas. Nos pregunta el presidente de la Federación de Escalada Deportiva, el señor Rogelio Alvarado. Dice, así como tenemos coach que nos guían en un combate, necesitamos un coach para la hora de la entrevista. Esto unido también con lo que nos comenta la doctora Anjuri Ortiz, que ella también pregunta cómo y cuánto habría que preparar un atleta para enfrentar las entrevistas antes y después de la competencia. Yo creo que sí, y lo mencionábamos en el segundo punto, de tener ese enlace, tener en cada deporte, cada federación, sería lo óptimo, una persona de relaciones públicas y o prensa, o una de cada una, que converse con el atleta, que sepa por dónde va su preparación y que sepa cómo debe comunicar cada una de esas cosas, o tener esa misma relación cultivada que mencionábamos con los medios, tenerla trabajada de tal forma de tener la confianza con un periodista, decirle, oye, necesito que me ayudes, voy a una competencia internacional y me gustaría trabajar mi discurso sobre lo que voy a decir o cómo lo voy a decir. Porque o sea, preparar un discurso no quiere decir que se lo aprendan de memoria y lo digan, sino tengan las herramientas que van a utilizar. Y me parece que es importante que exista esa preparación, así como existe la preparación psicológica, que es importante, física, de ciencias del deporte. Esta es otra parte importante del alto rendimiento, que es la manera en la que se expresan en las entrevistas. Y bueno, están estas plataformas y ojalá cada federación cuente también con cada uno de los responsables para dar eso. Sí, claro, sí, nada más para agregar que lo ideal sería obviamente que cada federación lo tuviese. Igual obviamente está Juancho en el COP y estoy yo en Copán, obviamente para poder asistir con eso. Nosotros por lo menos en el comité organizador de los juegos, cuando tenemos eventos, siempre nos gusta tener a un atleta presente, porque obviamente ustedes son los protagonistas de lo que vayan a hacer estos juegos, ¿no?
Pongo el ejemplo de la última conferencia que hicimos en Presidencia, que nos acompañó Christopher Jurado, y a Christopher le preparé un mensaje para que él precisamente pudiese decir en esa conferencia, y yo andaba como mamá nerviosa en la conferencia, viendo a ver si iba a replicar el mensaje tal cual, si lo iba a ajustar, si se iba a olvidar del mensaje, iba a decir sus propias palabras, porque le había puesto unos bullets muy puntuales simplemente para reforzar. Y me dio la grata sorpresa, como mamá orgullosa, de que realmente esos mensajes claves de estos que les vengo hablando tanto, él se los aprendió, pero también lo logró adaptar a su manera y terminó siendo realmente exitoso en su forma de poder comunicar esos mensajes, ¿no? Entonces, a la medida que ustedes necesiten ese tipo de apoyo para lo que vamos a venir trabajando, ya sea con el COP o con nosotros en Copan, por supuesto que también estaremos a la disposición para ayudarlos con eso. Completamente a disposición. Como bien dice Alessandra, tienen nuestros correos, tienen nuestras direcciones y nos pueden escribir con toda la confianza del mundo. Muchísimas gracias. Aquí seguimos. El señor Jorge Espino comenta, en el caso del softball, que es un deporte en conjunto, ¿está bien que por parte de la Federación Panameña de Softball se cree un grupo de diferentes medios de comunicación? Sí, sí. Inclusive algunas federaciones lo tienen. Yo por lo menos estoy consciente que hay baloncesto, que hay de boxeo, que hay de ciclismo, y me parece adecuado, sobre todo los medios que más seguimiento le dan y también los encargados de prensa de las organizaciones, por ejemplo de Copan, por ejemplo del COP, por ejemplo de Pan Deportes, los incorporas a ese grupo y sencillamente mandan noticias del deporte en particular para poder tener esa información constante y que los medios le puedan dar información. Me parece adecuado y necesario también, claro. Ok, por aquí seguimos. El señor José Álvarez, presidente de la Federación de Bolos y tesorero del Comité Olímpico. ¿Qué debemos valorar más, la pregunta del periodista o la respuesta del entrevistado? La respuesta del entrevistado. Totalmente. Es que al final eso es lo que se replica, eso es lo que sale como titular, eso es lo que aparece en un CG, eso es lo que realmente tiene poder en una entrevista. Reitero, yo puedo formular la pregunta más maravillosa del planeta Tierra, pero mi pregunta no es lo que va a aparecer como un titular ni va a aparecer en un noticiero. Va a salir lo que salga de la boca de ese atleta o ese técnico o esa persona entrevistada. El poder lo tienen es ustedes. Ok, continuamos por acá. El señor Javier Barrios dice, ¿cómo podemos pedir por mejores coliseos y condiciones? Yo creo que con un mensaje claro, con responsabilidad, con respeto y sabiendo dónde, cuándo y cómo dice esa petición. Hay que utilizar siempre la plataforma adecuada para que el mensaje cale y cale de manera positiva. Sí, pidiendo es la clave, pero es que hay que saber cuándo pedir y dónde pedir, porque no es pedir a lo loco, no es, dame, yo quiero, no, cuando las cosas realmente se hacen pensadas y planificadas y se comunican de la manera correcta, llegan a los oídos correctos y logran realmente ocasionar un cambio, que es lo que ustedes y todos nosotros queremos. Hay momentos en los que es necesario sacudir el árbol y hay momentos en los que es necesario apoyarse entre varias personas y agarrar la fruta. No sé si se entiende esa analogía, pero hay momentos para dar con todo y golpear una base, y hay momentos en los que las cosas están dándose quizás más lento de lo que queremos y nos tenemos que apoyar entre dirigentes de distintos deportes, entre atletas de distintos deportes o del mismo deporte y llegar al objetivo que es bajar esa fruta, lograr que ese mensaje llegue. Buenísimo. Por acá tenemos Concepción Vázquez. ¿Qué edad es buena para que un atleta hable con los medios? Yo creo que va a depender de ya qué edad está compitiendo en un nivel más alto. Creo que está el caso de Emily, que tiene 14, 15. 14. Y que obviamente está jovencita, pero que igual ya hay un interés de los medios de comunicación por ella y de tener declaraciones de ella. Entonces, creo que eso va muy de la mano de acuerdo a cómo va avanzando en su disciplina. Ese atleta, cuando ya se hace evidente de que hay más interés por él o por ella, entonces también ya tiene que ir de la mano de
aprender esa capacidad de hablar y de dirigirse a los medios, que obviamente siendo tan joven es más difícil, ¿no? Porque todavía hay muchas cosas que como persona uno todavía no está seguro. Entonces, ¿cómo voy a estar seguro frente a un micrófono si en esa edad todavía no estoy segura de tantas otras cosas? Pero eso se va practicando, practicando y practicando. Yo siempre sugiero practicar frente al espejo. Yo antes de hablar donde sea, para este taller, conferencia, antes le estaba hablando al televisor, aquí sola en mi casa. Pero yo personalmente así es como practico y me siento mucho más cómoda y segura al momento de tener que hablar, y les paso ese dato de establo si ustedes lo quieren aplicar. Yo soy una persona, complementando lo que dice Alessandra, que tengo muchos años dedicándome al teatro, y en el teatro hay una máxima que se dice: lo que no se ensaya no sale. Entonces es importante preparar los discursos, prepararse, sentirse fuerte, sentirse seguro de lo que van a decir. Y con respecto a los atletas menores de edad, también complementar directamente a los atletas también, y a los acudientes, esos atletas y entrenadores, que hay veces que los medios, no todos, cumplen bien los procesos y le escriben directamente al atleta que es menor de edad. Hablen con su atleta, hablen con su hijo, con su sobrino o con su dirigido, en el caso de ser entrenador, y díganle: si te escribe un periodista, tú con mucho respeto le dices: ok, déjame hablar con mi papá, déjame hablar con mi entrenador. Sean conscientes ustedes también, o el atleta sean conscientes que su acudiente o su entrenador debe saber quién lo está entrevistando y qué le está preguntando. Si es posible, usted esté presente también, para que se note que ese atleta no es un tipo que está a su suerte a pesar de ser menor de edad, y también que el atleta sepa que usted todavía está en formación como persona y como atleta. Usted está en una edad pequeña, usted necesita el soporte de una persona con un criterio, que esté a su lado, que le esté apoyando, y si pueden también, estamos nosotros a disposición, o también el encargado de prensa de su federación o su deporte, o alguien de confianza que se dedica a esto, también acérquenlo a esa persona. Buenísimo. Por acá, nuestra querida atleta, Cristín Jiménez, de judo, que la tuvimos de ejemplo aquí en la conferencia. Ella pregunta: ¿es algo negativo si no se contestan las preguntas durante la competencia por temas de concentración en el torneo y más, no? ¿Previo o después de la competencia? Sí, acá hay un tema. Durante las competencias. Ok, acá hay un tema importante. Los deportes, sobre todo los de combate, que tienen un solo día de competencia, sí es importante saber, o los periodistas deben saber, que ustedes durante competencia están en proceso de eso, de competir. Por lo tanto, no es necesario en ese momento hablar. Cuando termina su competencia, sí. Y esto puede pasar porque no todos los medios saben cómo se desarrollan los deportes. Y eso ya entonces compete de ustedes. A mí me pasó, la primera vez que yo me tocó cubrir una competencia de esgrima fue en los Juegos Panamericanos del 2015. Y ya yo había entrevistado días antes a Eileen Grange, y ese día la esgrima compite pues la ronda de pools, después tiene un tiempo de 1 a 2 horas, luego compiten, luego tienen un tiempo más, luego siguen compitiendo, es un día entero de competencia, y yo no sabía, y yo la veo pasar cerca de la zona mixta y le digo, después de la ronda de grupos, y le digo: Eileen, y ella solo me miró, y eso fue suficiente para yo saber que ella está en ese momento en proceso de competencia. Yo no lo sabía. Entonces, si el atleta, cuando está en proceso de competencia, no tiene que hablar a los medios, y usted puede, dentro de su concentración, si un medio se le acerca, le dice: con mucho gusto, cuando termine la competencia, podemos conversar, ahora mismo estoy en proceso competitivo, te pido me des ese espacio o me respetes ese espacio, y yo creo que no va a haber, si lo dices de manera respetuosa, el periodista lo va a entender. Sí, esa es como la manera más diplomático de manejarlo, porque por lo general siempre hay un periodo antes de entrar en ese periodo de competencia donde se van a hacer las entrevistas, donde se van a dar esas últimas declaraciones, antes de que el atleta entre en su concentración absoluta previo a esa competencia. Pero también a veces los periodistas recibimos órdenes de arriba de que busca la entrevista, pregúntale tal cosa. Entonces van a ver que los periodistas se ponen insistentes de que quieren que den alguna declaración. Y ahí es importante, como lo ha dicho Juancho, que hay que manejarlo, de decir:
ahorita mismo no puedo, pero siempre de una manera muy respetuosa para que demuestre que existe esa disponibilidad, pero ahorita mismo la mente está concentrada en otra cosa. Ahora, eso es en el caso que esperemos no se dé, que el atleta esté solo. Aquí, Claro. el entrenador o el representante de la federación o el encargado de prensa de la organización tiene que estar pendiente a eso y ser el que hable con los medios en ese sentido. O sea, lo óptimo sería no que el atleta tenga que decir al medio, oye, no, al final. No, el atleta, si ve que, o si en algún momento de descuido del entrenador o del encargado de medios, otro periodista se le acerca, el atleta puede ir a su entrenador y le dice, oye, necesito que hables con los periodistas, en este momento no puedo hablar. Y el entrenador no es que tiene que ir a dar una entrevista, el entrenador tiene que ir a decir lo mismo. Oigan, al final, con mucho gusto damos todas las entrevistas, pero ahora mismo estamos en proceso de competencia. ¿Tenemos más, Laura, Rogelio? Sí, ya aquí te estoy leyendo una de nuestra olímpica panameña de esgrima, la señora Barbara Hinks. Ella está aquí con nosotros, muy contenta con el tema que se está aportando el día de hoy y nos hace una pregunta. ¿Qué podemos hacer los atletas de años pasados para apoyar a los nuevos? Bueno, antes que nada agradecerle a Barbara, que nos representó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 84, que fue la primera esgrimista panameña en los Juegos Olímpicos. Tuve el honor, el gusto de conocerla y la verdad es un gusto que estés aquí. Tanto tú, Bárbara, como todos nuestros atletas que nos acompañan. Esta conferencia es para ustedes y los futuros atletas y los entrenadores que están con nosotros y los dirigentes también. Muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que es muy importante la presencia y el contacto de atletas con atletas que ya no están activos. No quiero decir exatletas porque ustedes no dejan de ser atletas. Atletas que ya no están activos. Porque su experiencia es muy valiosa. Por más que los medios se manejan de una manera diferente hoy en día, ustedes vivieron y tienen el bagaje de haber estado en competencias importantes y ese contacto le da una paz, le da también una referencia a los atletas que están ahora mismo activos o en formación y los curte, los forma y les permite a ellos manejarse de manera adecuada con medios de comunicación. Muchos tienen la facilidad de conversar y yo creo que es importante la comunicación que haya con la comisión de atletas, con los comités y por supuesto con ustedes mismos, de utilizar sus plataformas para llegar a los atletas y tener conversatorios, no solamente conferencias, conversatorios, hablar, aprovechar las plataformas virtuales, esos conversatorios entre atletas que permiten a los más jóvenes aclarar dudas con los más grandes y yo creo que es vital y a veces incluso los atletas que ya no están activos son comentaristas en los medios de comunicación en competencias específicas. Ok, nos vamos entonces con la pregunta de Sonia Ellis. Aquí nos comenta, ante una edad de 50 años en una dupla jinete-quino y seguir superándose y obteniendo triunfos, al ser entrevistado, ¿cómo puedes proyectar lo positivo si el medio insiste en devalorar tus logros, etiquetándote por tu edad, a pesar de que tienes el poder por ser el entrevistado? Y esto lo uno con la pregunta también que nos hace el señor Edwin Delgado, que él comenta si pasa una situación como la del portero y la de la noticia tergiversada, que es más o menos lo que nos comenta. ¿También sería válido hacer una aclaración mediante redes sociales? Una de estas dos preguntas. Sí, ahí la ventaja, que creo que no ahondamos tanto en ese tema, Juancho. Hoy en día, ustedes como atletas tienen múltiples plataformas dentro de las cuales pueden sacar su mensaje. Está esa relación muy valiosa con los medios de comunicación, pero que ustedes no pueden controlar al 100% porque al final van a titular lo que ese medio quiera titular o van a cortar una entrevista y sacar el audio que ellos quieren sacar donde no sacaron tu mensaje, pero sacaron solo esa partecita donde dijiste X o Y, Z cosa. Y está el medio propio de ustedes, que obviamente son sus redes sociales, donde ustedes también se pueden comunicar y pueden sacar su propio mensaje. Obviamente con los medios de comunicación hay una cobertura más amplia de a dónde van a llegar, pero no están hoy en día solamente limitados a eso. Tienen su propia plataforma donde se pueden expresar y donde pueden sacar su mensaje clave. Y eso también es importante utilizarlo, pero utilizarlo inteligentemente
cuando se puedan dar este tipo de situaciones en la que quizás un medio no replicó su mensaje de la manera que ustedes querían que fuese replicado, es poder entonces acudir a su propia red social para de una manera responsable aclarar o reiterar su mensaje. Sí, y con respecto a la pregunta de Sonia, de la edad de los atletas, en este caso en equitación, donde eres un binomio y compites junto al caballo, yo creo que el mensaje claro se impone sobre la pregunta insistente. Y si no, hay muchos deportes que no se limitan a una edad. La equitación es uno de ellos, el tiro deportivo es otro de ellos, la vela. Y yo, por ejemplo, pongo el mensaje o el ejemplo de Santiago Lange, argentino. Mencioné a Pareto, que fue la que llevó la antorcha en Buenos Aires 2018, junto a Santiago Lange, un atleta de más de 55 años. Y el tipo hoy en día es uno de los atletas de alto rendimiento más respetados en Argentina, por lograr una medalla olímpica después de superar un cáncer, una historia particular, o sea, meto toda esta propaganda, pero son atletas a pesar de una edad, entre comillas, avanzadas, se mantienen activos y en el alto rendimiento en su deporte. Entonces, el mensaje tiene que ser, primero, el claro, el que tú quieras dar, tú tienes el poder, Sonia, en este caso, y segundo, es importante que también seas didáctica en el sentido de decir, en mi deporte, la edad no es un factor determinante. Entonces ya ahí también está siendo un poquito más, explicándole un poco más al medio sobre la diferencia. O sea, no es lo mismo un binomio con un atleta de 50 años a un atleta de 50 años que quiera correr los 100 metros planos en alto rendimiento. En uno es muy difícil, si no es que es imposible que suceda, y en otro sí es algo que se puede dar y que puedes seguir manteniéndote en el alto rendimiento sin ningún problema. Ok, aquí siguen las preguntas, ¿sabes? ¿No? Estamos emocionados con la parte de las preguntas aquí. Así que voy a unir aquí dos Sí. que tengo en estos momentos. Dice el señor Gaspar Peterson, dice, cuando los atletas están en etapa cadete y juvenil y logrando resultados deportivos, es importante lograr una exposición mediática, que es lo difícil en los deportes individuales. ¿Cuál sería una recomendación para lograr la atención a resultados en disciplinas individuales con poca exposición? Esto lo uno con lo que nos comenta el señor también Pedro Altamiranda, que él pregunta también que cómo se puede lograr la atención del periodismo local en disciplinas no tan populares, ejemplo squash, y qué se puede mostrar en Panamá, que hay muchas disciplinas tratando de surgir. Sí, es lo que mencionaba también antes, ¿no? Los medios grandes son limitados y su espacio es limitado para todos los deportes y federaciones que existen en Panamá. Y lo ideal obviamente sería que cada uno tuviese ese espacio de exposición, pero vivimos en una era en donde precisamente ustedes mismos tienen ese espacio, que no será lo mismo que poder aparecer en un noticiero estelar con la competencia que tuvieron el fin de semana, pero hoy en día tienen tantas plataformas y tantas diferentes maneras de poder llegarle a otra audiencia. Y también lo que decíamos, de cultivar esa relación con los medios, ustedes como federaciones y como atletas, proporcionar información. Esto no lo puedo repetir suficiente. Hay federaciones que simplemente no sacan la información. El periodista no puede saber. Hay muchos periodistas que se sientan en redacciones y realmente les vendría como anillo al dedo estar recibiendo esta información constantemente para ellos poder divulgarla, porque tienen un espacio que se les apareció disponible en una página y llegó la información de la Federación de Softball y la publicaron. Entonces, que ustedes tomen también esa responsabilidad de divulgar su información también tiene un valor importante para tener esa exposición. Totalmente, es muy vital por eso, bueno, lo vimos con la pregunta de softball, de tener un grupo en el que ustedes sumen a distintos medios y les proporcionen información de sus torneos por esa relación que se tiene que cultivar. Yo les aseguro que muchos periodistas de diarios prefieren colocar en ese cuartito de página una noticia de squash, de taekwondo, antes de colocar una noticia de si a Marcelo, el jugador del Real Madrid, le gusta el reggaetón. Créanme que él prefiere colocar una noticia de ustedes en la mayoría de los casos. Y eso se da, si ustedes le hacen llegar la información, no todos tienen, o la mayoría no tienen las facilidades de cubrir
10 eventos en un fin de semana. Y es una realidad que tienen que cubrir los eventos que más demanda tienen. Por lo tanto, es importante el apoyo por parte de los encargados de las federaciones. También sumen a alguien que ustedes sepan que tiene experiencia en los medios o que está en los medios y le interesa su deporte, le gusta su deporte, súmenlo al equipo de trabajo. Muchos lo hacen, de verdad, muchos lo hacen hasta con gusto y ad honorem prácticamente. Ojalá pudieran todos tener la posibilidad de poder, pues, también tener algún tipo de ingreso por esto, porque es un trabajo. Pero si ustedes pueden conseguir, oye, y te consigo pues este canje o te ayudo con este evento, o sea, lleguen, pero conversen, traten de tener a alguien como parte de su equipo a nivel federativo en la parte de prensa, de comunicación, de relaciones, porque les va a potenciar también su resultado. Utilicen sus canales. Hoy en día hay canales de YouTube, hoy en día hay canales de Instagram, de Twitter. Úsenlo, porque la gente que le gusta su deporte va a estar pendiente a sus redes, le va a dar follow a sus redes. Pero úsenlo de manera responsable. Hay tutoriales, ahora mismo tenemos mucho tiempo, hay tutoriales de cómo editar, de qué tipo de fotos subir. Aprovechenlo, úsenlo y fortalezcan también la imagen de sus propios organismos. Aparte, aprovechen los talleres. Nosotros como Comité Olímpico hemos hecho talleres junto a la Comisión de Atletas de medios, de manejo de medios. Nosotros hacemos talleres junto a los medios que se acreditan para los juegos, para que ellos tengan conciencia de los deportes que van a cubrir, cómo se maneja cada deporte, qué atletas van en cada deporte, para tratar también de acercarlos a ustedes, pero ustedes también son pieza clave. Todo el mundo conoce a alguien de algún medio. Utilicen, a mí una vez me enseñó un maestro, me dijo, mira, si tienes enchufes, úsalos y dale la información para sacarle provecho a eso. No estoy diciendo que se aprovechen de una situación, sino que esa conexión, úsala de manera positiva. Úsala de forma de que tu mensaje lleguen a esa relación cultivada con los medios que le va a ser favorable. Ok, por acá tenemos a otro atleta que nos hace una pregunta del extranjero. Dice Tyler Christiansen, atleta de natación. Aquí nos comenta, ¿qué consejos tienen para los atletas que entrenan afuera de Panamá y que dan entrevistas telefónicas o hasta por escrito, donde no está la interacción física y donde se pierde mucho el contexto en la actitud positiva que pueda tener el atleta? ¿Cómo asegurar que el mensaje se recibe con la intención que se requiere? Bueno, ahorita mismo todos estamos viviendo en una época en la que ya nadie tiene ese contacto para hacer entrevista físico y nos hemos tenido que adaptar a este mundo virtual. De hecho, creo que si existe la posibilidad de hacer la entrevista de esta manera virtual, por lo menos por videoconferencia, que se perciba, como dice Tyler, se perciba un poco más la intención de ese mensaje, pues mejor todavía. Pero igual que estés a distancia y que mantengas esa comunicación o mantengas esa relación con los medios, es sumamente importante para poder dar ese seguimiento a lo que estás haciendo. Y también para los atletas el uso de sus redes sociales es sumamente importante. Es la manera, el Instagram puede ser una herramienta tan poderosa para ustedes, y sé que dieron un seminario de esto hace un par de días, pero la importancia de tener buenas fotos en su Instagram, de tener la información más reciente de sus competencias, es sumamente importante para patrocinadores, para medios, para todo el mundo, y eso es algo que ustedes mismos pueden controlar. Sí, hagan sus propios reportes de prensa en sus redes. O sea, literalmente, si fuiste por el caso de Tyler, a una competencia dentro de tu circuito universitario, y colocas, bueno, estuve hoy en la competencia en tal universidad, quedé en tal posición, hice tal tiempo, el ganador fue tal, el segundo fue tal, y yo fui tercero, por ejemplo, por decir algo. Ya eso es una información que el medio le va a sacar junto a un texto que le envíes. Ya tengo una nota para la web y me funciona, y para el periódico, y quizás hasta en un programa de radio, por ejemplo. Yo creo que este tiempo nos ha dado la posibilidad de tener este tipo de entrevistas a nivel de videollamada, y es enriquecedor. Ustedes no se imaginan cómo para un medio poder saber la reacción que está teniendo el entrevistado a la hora de verlo, por lo menos en video. Yo sí les recomiendo que la única cosa que no usen, y esta es una opinión personal, no sé si Alessandra apoya o no esta opinión, es mandar una nota de voz. No, peligroso, peligroso, peligroso. No manden texto escrito,
o hagan videoconferencia o por llamada. Nota de voz, no lo hagan. No, no lo hagan. Yo se los digo por experiencia que si yo hago una entrevista, me piden una entrevista, yo todo lo mando por escrito, cuido muy bien lo que estoy escribiendo y por lo general pido que me lo saquen tal cual como lo escribí, que no lo vayan a editar o cambiar. Y eso también es importante y tienen que tener mucho cuidado con eso. Y ahí el entrevistado también tiene el poder. Laura. Ok, pregunta por acá de Scala Dancers. Dice, ¿deben los clubes y entrenadores regular lo que se dice en redes para proteger la imagen de nuestros atletas? Sí, claro, sin duda. Sin duda, tenemos que proteger a los atletas en todo momento porque son nuestro principal activo. Pero obviamente dentro de la medida lo que ese club o federación pues pueda controlar y el contenido de información que vayan a sacar. O sea, dentro de su propia plataforma, siempre Sí. traten de proteger al atleta, por supuesto. Ok, aquí tengo varios comentarios de personas que también están haciendo cosas muy positivas ante el deporte y todo lo demás. Voy a poner el ejemplo del señor José Ceballos. Él comenta, soy manejador de equipos juveniles en la disciplina de baloncesto en entidades municipales como canchas deportivas, soy vocero de mensajes positivos a la juventud en aspectos psicosociales, pero no tengo el apoyo para divulgación de los medios. ¿Cómo pueden ayudarme? Porque he estado en universidades y colegios. Esto lo uno a varios comentarios de personas que buscan esa exposición ante medios. Creo que ya nos habían comentado la manera también de cómo ayudarse a conocer, pero si podemos dar un dato muy puntual de estas personas que tienen estos proyectos o estas cosas pro al deporte y a la juventud, cómo puedan realmente encontrar esa exposición importante, ¿no? Para mí sería... Sí. Taguear. Llega un momento que te taguean tantas veces en una misma noticia o en una misma actividad que ya no te queda de otra que tienes que verla, tienes que leerla. Y ya entonces eso obviamente puede despertar interés en algún periodista que esté en algún medio y diga, oye, me taguearon tantas veces, finalmente leí esta información, esto me parece interesante, vamos a ver qué podemos hacer. Pero a veces hay que ser insistentes con los medios que ya tienes, que en este caso son las plataformas sociales. Y aparte, si la puedes enviar, envíala, pero utilicen la conferencia del Instagram ganador para que vean cuál es la mejor forma de expresar esa noticia, porque también si la foto no tiene calidad, al medio le va a costar mucho. Hoy en día la foto, la imagen pesa mucho, así que unamos estas dos conferencias, el Instagram ganador y esta, y con eso también pueden llegar adelante con eso. Bueno, por acá, ya para finalizar, quiero mandarle saludos también a la atleta Yacir Cabrera, que está con nosotros también acompañándonos el día de hoy. Y bueno, es una pregunta que creo que al inicio también ya se contestó, que cómo podemos reaccionar los deportistas ante periodistas que insisten a menudo en señalar o hablar en un medio de forma negativa sobre un atleta. Nada más. Bien. Como para contestarle a Yacir. Nosotros colocábamos, y voy a comenzar yo para que Alessandra termine esta respuesta, nosotros colocábamos el hecho de no llegar a enfrentamientos verbales con los periodistas. Sí es importante aclarar, lógicamente, si un periodista dice algo usualmente por desconocimiento que no tiene sentido en una plataforma grande como es un medio de comunicación, por ejemplo puede pasar en televisión abierta. Ustedes tienen varias formas de aclarar esa situación. Una de ellas es por medio de los canales adecuados, llegar al medio de comunicación y decir, mira, me gustaría aclarar esto que se dio en tal programa y si es posible me den una entrevista, porque quisiera conversarlo y quisiera aclarar la situación en pantalla. Si usted llega de una manera positiva, seguramente el medio le va a abrir la puerta, porque es contenido. Por redes sociales, primero, si puedes de manera privada, contacta al periodista y dile, oye, mira, vi tu opinión sobre este tema, no la comparto, me parece por esto, que no dijiste algo acertado, no sé si tenemos una forma que se pueda aclarar. Ojalá que sí, de repente el periodista le dice, ¿sabes qué? Hagamos un live en Instagram y aclaremos la situación y tú me dices cuál es tu opinión o tal. Si el periodista no te hace caso, usa otro canal privado. Busca una persona que sea la que triangule, oye, contáctame, Alessandra, contáctame con Juancho porque necesito aclarar esta situación porque él dijo esto y esto. Y Alessandra te dirá, mira, aquí está el número, o dale, yo le escribo para que te escriba. Busca siempre los canales en los que
llegues de manera respetuosa al hecho. No trates de confrontar, porque al final no te va a llevar a ningún lado una confrontación verbal con un periodista en Twitter, por ejemplo. Eso no te va a beneficiar. Te va a beneficiar que la aclaración se dé de los canales correctos, de la manera correcta, y con mucho gusto, por ejemplo, nos tienen a nosotros a disposición y nosotros podemos ayudar si se dan este tipo de cosas para aclararla lo antes posible. Y también, por supuesto, utiliza tus canales propios, un video en tus redes, bien presentado, bien vestido, con un buen fondo, utilizando las palabras adecuadas, aclarando una situación. Sí, ningún medio debe de dar una imagen negativa de un atleta si no tiene realmente una base o fundamento para realmente hablar negativamente. Entonces, eso sería lo primero que hay que aclarar, si realmente el atleta hizo algo negativo o no lo hizo. Y ya después metiéndonos en el fangoso mundo de Twitter, de dime que te diré, no hay cosa peor. Así que yo me mortifico cuando yo estoy pasando por el timeline y estoy viendo discusiones y guerras, atleta, periodista. No es el lugar para que eso se dé. Realmente no lo es. Y es todo lo que acaba de decir Juancho. De manera privada, yo siempre me he preguntado, y voy a hacer una catarsis aquí, no entiendo por qué la gente pelea en Twitter. ¿Por qué? Si tienes el número de teléfono de la persona y no te gustó lo que tuiteó o publicó, ¿por qué no le chateas a la persona? ¿Por qué no llamas por teléfono a la persona y aclaran sus dudas, aclaran lo que se pudo haber dicho y públicamente? Entonces ya demuestran una imagen de que hubo una capacidad de resolver quizás un conflicto que se dio. Pero no utilicen los 280 caracteres en Twitter para meterse en un dime que te diré con un periodista. No vale la pena, esas cosas se tienen que aclarar de manera privada. Listo, Juancho y Alessandra, muchísimas gracias por Sí. responder las preguntas y ya terminamos entonces No la sé parte de preguntas. si Roche, tenemos alguna a nivel de YouTube. Wow. No, las preguntas ya se hicieron a través de Laura. Ah, ok, bueno, excelente. Bueno, antes de finalizar, yo como ya parte también agradeciéndole a Laura y a Rogelio que nos apoyaron con las preguntas, lógicamente agradecerle a todas las personas que han estado con nosotros en esta conferencia. Les repetimos que el día miércoles el día jueves seguimos con las conferencias. Vamos a tener el jueves 23 a las 3 de la tarde el tema entrenamiento en casa, experiencias y reto, por parte del director deportivo del Comité Olímpico, el señor Carlos Iván Bermeo, y el 28 de abril a las 3 de la tarde también por parte de la licenciada Damaris Young, la buena gobernanza en las organizaciones deportivas. Esto lo digo para que se sumen al ciclo de conferencia, invitando también a mi compañera Alessandra a que esté pendiente a estas conferencias. Aprovecho también dos cosas más. Esta conferencia, ustedes algunos la han disfrutado a nivel de YouTube, los que la han disfrutado a través de Zoom, queda en este canal en YouTube y la pueden compartir también para otros compañeros atletas o alguna otra persona que ustedes digan, oye, esta conferencia te puede interesar a ti. Y aparte, les vamos a pedir por favor que nos apoyen llenando una encuesta que le vamos a hacer llegar, a algunos a través de WhatsApp, otros a través de correo electrónico, sobre qué les pareció esta conferencia y qué otras conferencias les gustaría tener más adelante. Quiero aprovechar también para agradecerte, Alessandra, por habernos acompañado en esta conferencia y haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes, Juancho, por haberme tomado en cuenta para conversar un poco en el día de hoy. A los que nos han escuchado durante las últimas 2 horas. Pensábamos que íbamos a hacer más rápido, Juancho, pero pasaron 2 horas. Pero gracias y esperamos que los consejos que les dimos en el día de hoy les sirvan, los puedan poner en práctica, se sientan más cómodos dando entrevistas, logren realmente estructurar sus mensajes y nada, y desearles a todos éxitos y para adelante con la cuarentena, Juancho. Claro que sí, y bueno, recordar que está pues Alessandra a través de las redes del 2022, también a través de las redes del Comité Olímpico y las nuestras personales que están en los posteos del Comité Olímpico, o sea que ahí nos pueden buscar, estamos también a disposición de todos ustedes. Tengo un mensaje más acá, espérate, que me están diciendo, a ver si podemos. Perdón. ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, ok, les va a llegar, perdón, sí, gracias, es que es un contenido importante.
a todos los presentes les va a llegar un correo electrónico con una invitación a la próxima charla, que es Entrenamiento en Casa, Experiencias y Retos, y también les llegará un enlace para que llenen la encuesta y sean parte del primer estudio masivo que se está haciendo en Panamá sobre hábitos del deporte. Ya, Alessandra, tú me apoyaste con esa encuesta, les pedimos a ustedes, los que ya la llenaron, por favor compártanla, porque esta encuesta del hábito del deporte a nivel nacional es importante para todos nosotros, para que, por ejemplo, lo que decíamos, de que movamos el árbol, pues para hacer un llamado de atención, para tener el conocimiento de qué cosas podemos mejorar. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en este ciclo de conferencias. Gracias, Alessandra. De mi parte también agradecerle a todos ustedes, atletas, dirigentes, entrenadores que nos han acompañado, personas que nos han visto a través de YouTube. Mandamos un fuerte abrazo, quédense en casa y tomen todas las medidas de precaución. Hasta la próxima. Chao.